compañeros de estudios que me rodeaban. Había elfos con una gracia etérea, enanos de constitución robusta y humanos como yo, cada uno de los cuales poseía su propia aura única. Un mago con aspecto oficial pronto dio un paso adelante, con su túnica adornada con el emblema de la academia. Su presencia llamó la atención cuando comenzó a explicar las reglas y procedimientos de las pruebas. Sus palabras fueron mesuradas y autoritarias, marcando el tono de lo que estaba por venir. La atmósfera mágica de la arena parecía latir con anticipación, reflejando los latidos colectivos de los candidatos. Cuando concluyó el discurso del mago, el aire crepitaba con energía, listo para ser desatado en las próximas pruebas. Demasiado para una prueba tan pequeña, no pude evitar murmurar, mis palabras tenían un toque de frustración. Sin embargo, parecía que mi comentario no fue tan privado como había pensado, como me informaron rápidamente las cejas levantadas y las miradas desdeñosas de otros en el grupo C. El proceso de evaluación en la Academia Imperial fue realmente completo, casi exhaustivo. Dividido en 4 partes distintas, abarcaba control elemental, precisión de hechizos, manipulación de maná y, para los pocos elegidos que sobresalieron en estas áreas, un duelo final. Todo esto se condensa en un solo día, reflejo de la dedicación de la Academia a la eficiencia y la evaluación exhaustiva. Con un suspiro de resignación, volví a centrar mi atención en el proceso. La prueba de control elemental ya estaba en marcha y los candidatos demostraron su dominio sobre los elementos elegidos. Fuego, agua, tierra y aire, cada candidato aprovechó su magia innata para crear intrincadas demostraciones de poder. Fue a la vez fascinante y aleccionador ser testigo de la diversidad de talentos en exhibición. Pronto llegó mi turno. Dando un paso adelante, canalicé mi maná, encendiendo una llama controlada en mi palma. La sensación era familiar, el calor un recordatorio de mi conexión con el elemento fuego. Manipulé la llama, dándole forma de intrincados patrones que danzaban con elegancia. Al concluir mi demostración, sentí los ojos escrutadores de los examinadores sobre mí. La prueba de precisión de hechizos hizo lo mismo. Los candidatos debían alcanzar una serie de objetivos con sus hechizos, poniendo a prueba su precisión y concentración. Cada elenco fue evaluado meticulosamente y la intensidad de la competencia era evidente en las expresiones concentradas de mis compañeros. Luego vino la prueba de manipulación de maná, donde a los candidatos se les asignaron tareas complejas que requerían una manipulación precisa del fortalecimiento del cuerpo de maná, imbuyendo maná y reforzando las armas. A medida que avanzaba el día, me encontré sumergido en un torbellino de actividad, pero ejecuté cada tarea sin dudarlo. Yue princesa, la voz de Blas resonó en mi mente. NDSNVL. Lo miré por encima del hombro. Creo que deberías echarle un vistazo. Entonces, ¿qué pasó con no querer llamar la atención? La pregunta de Blas me golpeó y rápidamente inspeccioné mi entorno, dándome cuenta de lo que quería decir. Oye, ¿viste a ese tipo?, conjuró un pájaro detallado con su fuego. Ese bastardo de pelo largo golpeó todos los objetivos en movimiento sin esfuerzo, TCH. Se ve cruel por alguna razón. ¿Notaste cómo permaneció sin sudar mientras mantenía el fortalecimiento de maná durante 10 minutos seguidos? Susurros como estos me rodearon, reverberando con observaciones y opiniones. Era difícil ignorar la atención dirigida hacia mí, algunos curiosos, otros con el ceño fruncido y algunos desconcertados. Absorbí sus reacciones, una mezcla de emociones. Sé que soy genial. Detengan sus caballos ahora. Tu capacidad para lograr esto se debe a tu mayor habilidad en magia en comparación con ellos y al hecho de que tienes una racha de locura, bromeó Blas, tirando de un mechón de mi cabello desde atrás. Su acción provocó un estremecimiento en mí, una pequeña sacudida de sorpresa. Oye, estás ahí. Ren Hilton, ¿verdad? Un hombre de aspecto severo y vestido con túnica gritó, su expresión tensa con autoridad. Dirigí mi atención a él y asentí, caminando hacia él. Eres uno de los 6 candidatos programados para el próximo duelo, afirmó el instructor, con palabras llenas de seriedad. Una sonrisa maliciosa curvó mis labios cuando respondí, oh, sobre eso. Lo miré a los ojos con confianza, la anticipación evidente en mis ojos. Me gustaría retirarme de la batalla. ¿Puedes ir? Los ojos del instructor se abrieron como platos. ¿Qué dijiste? Mi sonrisa persistió y repetí con un toque de tonta alegría. Dije, quiero perder el duelo. ¿Cuál es tu plan de juego, princesa? La voz de Blas resonó en mi mente, reflejando su propia confusión. Un momento de silencio flotó en el aire mientras el instructor procesaba mis palabras. Dejó escapar un suspiro, su comportamiento era una mezcla de exasperación y aceptación. Te he estado observando y creo que deberías reconsiderarlo. Un buen desempeño en el duelo podría hacerte ganar una beca para los 3 años completos si logras asegurar un lugar entre los 2 mejores duelistas.
Incliné ligeramente la cabeza y una sonrisa apareció en mis labios. No gracias. Preferiría no arriesgarme a avergonzarme frente a una gran multitud, mentí suavemente, añadiendo un toque de indiferencia. Además, sabes que tengo un poco de maná. Puedo comerlos a todos los candidatos que quisiera. No creo. El instructor comenzó a protestar, pero su resolución se desmoronó. Dejó escapar un suspiro de resignación y se dirigió a la señora Harris, la anciana de antes. Señora Harris, por favor tráigame el registro. Me entregaron el pergamino y, con un trazo preciso de su pluma, mi nombre fue eliminado de la lista. ¿En qué clase puedo esperar que me coloquen? Pregunté, mi pregunta descarada y sin disculpas. Tendrás que esperar los resultados, afirmó en un tono que tenía un toque de finalidad, luego se dio la vuelta y se fue. Bastante abrupto, debo decir. Mi atención se desvió, atraída hacia el final de la multitud. Allí estaba una figura, una chica que parecía captar la atención de toda la arena solo con su presencia. Su armadura ligera adornaba su forma, su cabello blanco ondeando como un halo a su alrededor. Ella fue la razón por la que me retiré. «Hey, mira». Una voz gritó a mi lado. Seguí la dirección de la mirada y descubrí de qué se trataba la emoción. Es el consejo estudiantil. Un pequeño grupo de estudiantes se dirigía hacia el terreno de la arena. Mientras los veía acercarse. El evento consistió en la presentación de una heroína secundaria y un villano de tercera clase. N/T, unirse. Enlace del servidor de Discord, https://Discord. GG/ZCARC67KP. Capítulo 153 Admisión realizada. The Quest of the Mythical World era un juego dirigido a una audiencia diversa, gracias a su flexibilidad de géneros. Sin embargo, su principal atractivo radicaba en atraer a aquellos que eran fanáticos de los juegos de arena o tome. Eventos como el proceso de admisión del primer año tuvieron una gran importancia en la narrativa del juego. Esto fue especialmente cierto para Adam Stales, quien recientemente había asumido el cargo de vicepresidente del Consejo Estudiantil. Los desarrolladores del juego aprovecharon esta oportunidad para introducir un elemento que entusiasmaría aún más a los jugadores. Ingresa la heroína del primer lado del juego. Si bien las heroínas principales eran Mary, Elsa y Daven, los desarrolladores se dieron cuenta del apetito de los entusiastas del arena y los jugadores de juegos otome por tener más personajes con quienes interactuar. Por lo tanto, se agregaron algunas heroínas secundarias adicionales a la mezcla. ¿Por qué discutir esto ahora? Porque la figura que ascendía a la arena no era otra que una de estas heroínas secundarias, Helga. Helga y Cole, ¿ambos entienden las reglas de este duelo? La voz del locutor sonó, llamando la atención de la multitud hacia los combatientes en el escenario. Me quedé a distancia, ya que había completado mi parte. Lo das todo durante la competición y luego retrocedes discretamente antes de que los personajes principales se den cuenta de ti. ¿Cómo debería etiquetarte, cobarde o alguien estratégicamente prudente? La voz de Blas bromeaba, aunque sus palabras tenían un toque de broma. Comenzar. La declaración del locutor puso en marcha el duelo. La tensión en el aire era palpable cuando comenzó el duelo entre Helga y Cole. La expresión de Helga permaneció tranquila, una sonrisa confiada jugando en las comisuras de sus labios. Sus ojos cerúleos brillaron con determinación mientras evaluaba a su oponente. Cole, por otro lado, parecía nervioso, su varita estaba un poco temblorosa. Conjuró una ráfaga de viento, apuntándola hacia Helga. Con un elegante movimiento de su mano, Helga convocó una barrera de hielo brillante que absorbió la ráfaga, dispersándola sin causar daño. Mientras los espectadores miraban con gran expectación, el aura de Helga cambió. Un tenue resplandor azul la envolvió, lo que significa la activación de su magia. Levantó la mano y de las yemas de sus dedos surgieron zarcillos de agua que bailaron y tejieron en el aire. Con un movimiento de muñeca, el agua se transformó en afilados fragmentos de hielo, que se dispararon hacia Cole con precisión. Tomado por sorpresa, Cole intentó conjurar otra ráfaga de viento para desviar el ataque. Sin embargo, su control era tambaleante y su intento fue en vano. Los fragmentos de hielo dieron en el blanco, provocando que el escudo mágico de Cole se rompiera en niebla. Tropezó hacia atrás y perdió la concentración. La expresión de Helga permaneció serena mientras continuaba manipulando el agua en el aire. Formó patrones intrincados, convenciendo al agua para que respondiera a su voluntad. Con un movimiento rápido, dirigió un poderoso chorro de agua hacia Cole. Apenas logró crear una barrera protectora, pero la fuerza del agua lo empujó hacia atrás, dejándolo vulnerable. Un atisbo de simpatía brilló en los ojos de Helga mientras observaba a su oponente luchar. Con otro movimiento elegante, congeló el agua alrededor de los pies de Cole, inmovilizándolo. El duelo casi había terminado y estaba claro quién sería el vencedor.
Con un gesto final, Helga conjuró una cascada de agua que rodeó a Cole en una esfera. Ella miró su forma derrotada, su expresión se suavizó brevemente antes de retomar su fachada serena. La voz del locutor declaró su victoria y la multitud estalló en aplausos. Cuando Helga se alejó del duelo, su rostro reveló una mezcla de alivio y satisfacción. Su serena sonrisa regresó, iluminada por los vítores de los espectadores. Fue una victoria sin esfuerzo para ella, un testimonio de su dominio de la magia del agua y su destreza estratégica. Ese es el carisma de la futura santa, murmuré al saber que ella será elegida por la propia iglesia en su último año de la academia. Después de eso, tuvo lugar otro duelo y el vencedor se enfrentó a Helga. Como hábil combatiente, ganó sin esfuerzo, mostrando su destreza sin ningún obstáculo. Oh, mencioné que Helga también es la hermana menor perdida de Adam Stells. Para aclarar, los padres de Helga estaban viajando cuando él se perdió, y fue quien terminó siendo encontrado por alguien de un orfanato luego de que Helga nació en su familia unos años después. Ella no sabe que sus padres tuvieron un hijo antes. Ella porque nunca se lo dijeron, pero luego creó mucho drama en el semestre de este año, ya que Helga estaba en un dilema sobre amar a su propio hermano consanguíneo. Entonces, la heroína secundaria es una hermana pequeña, y la gente disfruta del romance entre ellas. No puedo expresar el alcance de mi disgusto hacia las normas de su mundo. Es desalentador, comentó Blas, y me encontré sin palabras. De hecho, la normalización de estos temas plantea serias preocupaciones éticas, y comparto el sentimiento de Blas sobre este asunto, pero tampoco me importa quién hace qué. El proceso de admisión de primer año para este año llega a su fin. Mañana por la mañana, los nombres de los candidatos seleccionados se publicarán en la puerta exterior de la academia. Siéntase cómodo sabiendo que el número de solicitantes este año fue comparativamente menor. Por lo que sus posibilidades de selección son bastante prometedoras, anunció el profesor. Los candidatos fatigados comenzaron a dispersarse, entablando conversaciones o simplemente observando a los miembros del consejo estudiantil que estaban al otro lado de la arena. Adam, Murray y Elsa estaban presentes, aunque aún no había llegado al punto en que Aram había capturado el corazón de Raven. Sin embargo, estaba claro que este desarrollo estaba en el horizonte. La mirada de Aram recorrió a los estudiantes, con una sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Para él, cada estudiante tenía el potencial de generar un impacto significativo en el mundo. La sincera creencia de un protagonista que ve lo mejor en cada uno. A su lado, la princesa elfa exudaba un encanto tímido que sobrepasaba su interpretación virtual. El encantador contraste entre las versiones 2D y la de la vida real a menudo dejaba una profunda impresión. Creo que deberías echarle un vistazo a... Rodeando a las figuras centrales estaban sus fieles seguidores, entablando conversaciones y admiración. Entre ellos, Helga se acercó a Adam, lo que inició un diálogo que giró en torno a los beneficios de las becas. Un encuentro casual, pero crucial, ya que Helga se enamoró de Adam, un escenario de amor a primera vista que parecía desafiar las limitaciones habituales del realismo, curiosamente inobjetable por los propios jugadores. En medio de esto, Elsa y Adam lucían expresiones sonrojadas, aparentemente abrumados por las circunstancias. Sin embargo, la escena dio un giro esperado cuando Mara intervino, interrumpiendo la atmósfera romántica. Un gesto de protección, una advertencia y un puchero por parte de Helga. Ya basta de narraciones omniscientes, intervino Blas, rompiendo mi trance cuando me di cuenta. Intenté apartar la mirada, la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. Pero contra mi voluntad. Nuestras miradas chocaron y, por un momento fugaz, el mundo a mi alrededor pareció desdibujarse hasta volverse insignificante. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, dejando solo sus ojos clavados en los míos. NDSVLM en esos pocos latidos, surgió una sensación curiosa, una conexión inexplicable, como una chispa de reconocimiento en medio de lo desconocido. Sin embargo, a pesar de la intensidad del contacto visual, no había ninguna emoción, ninguna sensación de familiaridad, solo un desconcertante vacío. El contacto visual se mantuvo durante aproximadamente un segundo, una breve eternidad, antes de que me diera vuelta, liberándome abruptamente del trance inesperado. ¿No quieres ir a saludar a tu viejo amigo? Bromeó Blas, su voz era un recordatorio travieso de mi distracción momentánea. Hice caso omiso de su comentario, fingiendo indiferencia. No, no me interesa. Mis palabras fueron casuales. Cuando el sol comenzó a descender, proyectando un cálido resplandor ámbar en el horizonte, mi energía permaneció inquebrantable. La idea de disfrutar de una bebida prohibida, una sutil rebelión contra las rígidas reglas de la academia, tiraba de mí como un tentador susurro. Con los terrenos de la academia casi detrás de mí, el mundo bañado en tonos dorados, mis pensamientos fueron interrumpidos por una colisión inesperada. Oye, cabrón.
¿Cómo te atreves a toparte conmigo? Las palabras, llenas de furia, surgieron de un chico pelirrojo y enmascarado. Sus dedos agarraron mi cuello, su agarre era una presa de rabia desenfrenada. Un silencio cargado nos envolvió, robándome momentáneamente las palabras. Hijo de puta, mira como un simple plebeyo como tú. La diatriba de Aarón vaciló abruptamente, sus palabras fueron tragadas por mi rápida respuesta. Tejiendo maná a través de mi mano izquierda, desaté un puñetazo que llevó toda la frustración reprimida dentro de mí. Dad. Sus ojos perdieron el foco, sus pupilas se movieron hacia arriba cuando el impacto de mi golpe lo derribó. No importa si eres un príncipe o no. No me maldigas, le murmuré a su forma boca abajo. Siguió un barrido cauteloso de mi entorno y me bajé la capucha, ocultando mis rasgos con la esperanza de que la rápida intervención hubiera pasado desapercibida. En medio de la risa de Blas reverberando en mi mente, una persistente comprensión creció. Tengo la sensación de que la sutileza quizá no sea tu fuerte, muchacho. Jeje. Y con ello salí corriendo de allí. N//A, únase al servidor de Discord. Enlace, https://Discord. GG//ZCARC67KP. Capítulo 154 Miedo a su acercamiento. Punto de vista de Mary Clan. Detente ahí, niña. No te aferres a él, amonesté a los invitados inesperados que aparecieron de la nada, afirmando su amor por Adam y estrechando su mano. ¿A Beba qué? El rostro de Adam se sonrojó y parecía sumergido en un mar de vergüenza. Normalmente sereno y tranquilo, ahora mostraba timidez cada vez que una mujer expresaba interés romántico en él. Esta faceta única de su personalidad era precisamente la razón por la que todo el mundo lo adulaba. Dejé escapar un suspiro mientras separaba suavemente a los dos mientras todavía sostenía la muñeca de Adam. Luego mi mirada escaneó toda la arena hasta que una sensación similar a la de ser sumergido en un balde de agua helada recorrió mi cuerpo, dejándome entumecido. Ru. Inconscientemente, susurré un nombre familiar, mis ojos fijos en un par distante de brillantes orbes dorados desprovistos de cualquier emoción discernible. Tud. Que, casi por reflejo, aparté la mano de Adam, una punzada de culpa se apoderó de mí. Un sentimiento inexplicable, una clase peculiar de repulsión, dirigida no hacia nadie más que hacia mí mismo. Adam colocó una mano sobre mi hombro, se inclinó ligeramente y preguntó, «Tu cara está pálida, Mary. ¿Estás bien?» Su voz tenía una cualidad tranquilizadora, calmando instantáneamente mis nervios. Elsa también se acercó a mi lado. Me di cuenta como un rayo y miré hacia arriba y no encontré a nadie allí. ¿Estaba experimentando una alucinación? Este extraño fenómeno había persistido desde el día en que choqué accidentalmente con alguien en Bargain Alley, alguien que tenía un parecido sorprendente con Ren. Pero la posibilidad de que estuviera allí, en la Academia Imperial, era absolutamente inverosímil. Spell. Como estoy bien, tranquilicé la respiración, tranquilizándome más que nadie. Gracias a Dios. Si no te sientes bien, podemos regresar a los dormitorios, sugirió Elsa, pero la despedí, indicándole que estaba bien. Regresaré enseguida. Dejé el lugar y gravité hacia la reunión de candidatos que habían tomado el examen de admisión a la academia. La competencia por estos candidatos parecía relativamente moderada en comparación con los desafíos que enfrentamos durante nuestro primer año de admisión. El momento inusual de las confesiones, antes de lo habitual, había sido sugerencia de Adam. ¿La razón? Desconocido, ya que lo había discutido exclusivamente con el director. Al llegar a la puerta exterior de la academia, me encontré con una multitud considerable reunida alrededor de alguien. Mientras me acercaba, algunas personas se dispersaron al ver mi uniforme y me reconocieron como un estudiante de último año. La sorpresa se apoderó de mí hasta el punto en que cuestioné mi propia vista. Aarón Ariel Dalcro, el primer príncipe del Imperio Estia, yacía tendido en el suelo como un mendigo indigente, con la boca abierta. Su Alteza. Cecilie corrió hacia su empleador con notable rapidez. ¿Quién es el responsable de esto? Ella permaneció allí, su mirada recorriendo a los espectadores. Parecía extraño que ella no lo ayudara a ponerse de pie inmediatamente si su preocupación era genuina, pero tal vez tocar al príncipe era algo que prefería evitar. ¿Qué está pasando aquí? Adam llegó con Elsa y la chica nueva, Elga, si la memoria no me falla. Señalé al príncipe caído, que ahora estaba siendo llevado por algunos de los candidatos a la admisión siguiendo las órdenes de Cecilie. Su aversión a tocarlo era evidente. Ese es, ¿quién hizo esto? Las cejas de Adam se fruncieron con perplejidad. Sacudí la cabeza y suspiré, consciente de que el incidente tenía importantes implicaciones.
Sin embargo, lo estábamos tratando a la ligera, sabiendo que el primer príncipe no tenía ni el favor de su familia ni de la gente que lo rodeaba. Y a partir de ahí, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente, una cascada de sucesos que tuvieron un impacto significativo. Profesores y caballeros del Palacio Real llegaron al lugar, pero a pesar de sus esfuerzos, el autor del ataque a Aarón permaneció esquivo. Dados los intentos previos de Aarón de desafiar las habilidades de Aram durante nuestro primer año, estaba claro que no estaba físicamente débil. A pesar de sus malas acciones, la naturaleza perdonadora de Adán siguió prevaleciendo debido a su corazón compasivo. Y así, los acontecimientos del día continuaron en espiral, cada revelación e interacción añadía una capa de complejidad a una situación ya tumultuosa. Mientras los susurros y especulaciones se arremolinaban en la academia, la atmósfera se tensaba. El ataque al primer príncipe fue nada menos que una violación de la seguridad y el decoro. El hecho de que el agresor hubiera logrado escapar sin dejar rastro no hizo más que profundizar la intriga. Y creo que solo estaba alucinando, Ren no puede estar aquí o de lo contrario lo habría conocido o él me habría encontrado y habría dicho algo como te amo Mary o oye Mary, mira, estoy aquí. Para ti. Entre esas líneas. Al día siguiente, la academia vibraba con una energía ferviente mientras los candidatos convergían alrededor de las puertas, ansiosos por vislumbrar la lista que determinaría sus destinos, quienes de ellos habían sido seleccionados y quienes habían sido rechazados. Creo que deberías tomar un mira a. La escena era un caleidoscopio de emociones. La alegría irradiaba de aquellos que encontraban sus nombres inscritos en la codiciada lista, con sus rostros iluminados por sonrisas triunfantes y susurros emocionados intercambiados con amigos. Sus sueños se habían hecho realidad y estaban en la cúspide de un nuevo capítulo. Sin embargo, en medio de la celebración, se desarrolló una narrativa diferente. Un puñado de candidatos, con los hombros caídos y la mirada baja, reflejaron la decepción de los niños a los que se les niegan sus juguetes favoritos. Las lágrimas fluían libremente, evocando una sensación de vulnerabilidad que contrastaba marcadamente con las fachadas de confianza que habían llevado durante los juicios. La variedad de reacciones habló de la gravedad de la importancia de la academia. Para algunos, fue una validación de su arduo trabajo, una afirmación de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Para otros, marcó un revés conmovedor, un testimonio de la incertidumbre de los caminos de la vida. Parece que las admisiones para este año están llegando a su fin. Aram se acercó a donde yo estaba sentado en el banco del césped, observando a los candidatos. Se sentó a mi lado y comentó, el año pasado estábamos en la misma situación que ellos. Su risa tenía una cadencia vivaz, un sonido contagioso que sin esfuerzo sacó una sonrisa a mis labios. Sí, lo estábamos, respondí, dejando escapar un suspiro mientras me recostaba en el banco. Por alguna razón, me sentí atraído por observar a los candidatos este año, tal vez porque te preocupaba que ese tipo apareciera, ¿no? La pregunta de Aram cortó el aire, perspicaz como siempre. Desvié la mirada más allá de él. Eso era cierto, la única razón por la que había venido aquí hoy era con la débil esperanza de verlo. Sin embargo, al igual que ayer, no estaba a la vista, lo que me dejó con emociones encontradas. La misma culpa que me había atormentado ayer resurgió en mi pecho. No podía comprender por qué, pero cada mención de su nombre o pensamiento sobre él parecía intensificar ese sentimiento. Fue un extraño cóctel de emociones, culpabilidad, alivio, tristeza, que se arremolinaban dentro de mí. La voz de Adam atravesó mis pensamientos, tranquilizadora y solidaria. No te preocupes, dudo que ese tipo aparezca. Incluso si lo hiciera, me tienes a mí. Su expresión de dolor era palpable y sentí curiosidad. ¿A mí? Pregunté, tratando de darle sentido a sus palabras. No lo dije de ninguna manera extraña, Adam tropezó con sus palabras, su rostro enrojeció. Quise decir como amigo. Me tienes como tu amigo. Sí, eso es lo que quise decir. Por favor, no lo tomes a mal. Su nervioso intento de aclaración me hizo sonreír genuinamente. Fue a la vez divertido y cierto. Tenía amigos ahora. Eres mi buen amigo, Ru. Las palabras resonaron en mi mente, resonando con calidez y familiaridad. Golpear. Una vez más, esa sensación surgió dentro de mí al recordar las palabras que una vez le había dicho a Ren. Los recuerdos tiraron de mi corazón, dejándome un poco desconcertado. Vamos, ahora tenemos clase. Nos van a enseñar sobre espadas mágicas, anunció Adam, levantándose del banco y extendiendo una mano hacia mí. Después de un breve momento de vacilación, acepté su mano. Me di cuenta de que tal vez había estado pensando demasiado. Ren no estaba aquí, probablemente estaba de regreso en Sepra o en sus aventuras aventureras, viviendo sus fantasías de explorador. Él me esperaría mi respuesta. ¿Cuál sería esa respuesta?
No podía estar seguro. Pero una cosa estaba clara, la confesión de Ren pesaba mucho en mi mente. ¿Le correspondería sus sentimientos? ¿Sentía lo mismo por él? Fue un torbellino de emociones e incertidumbre. La idea de que Ren me amaba, ¿era verdad? Era por eso que siempre había estado ahí, por qué había buscado mi compañía, por qué había sido a la vez frustrante y entrañable. Mientras Adam y yo nos dirigíamos a clase, no pude evitar preguntarme sobre la profundidad de las emociones de Ren. Si él realmente me amaba, ¿qué significaba eso para nosotros? ¿Qué significaría para mi relación con Adam, que había sido un amigo inquebrantable y ahora había revelado un atisbo de algo más? Todas las cavilaciones e incertidumbres culminaron en una sola mirada unos días después, durante la ceremonia de ingreso. Me paré en la plataforma, mi mirada flotaba sobre el mar de estudiantes sentados debajo. Estaban obsesionados con el presidente del Consejo Estudiantil, que estaba pronunciando un discurso alabando a la Academia Imperial. Mi atención se desvió momentáneamente del discurso cuando noté que había alguien en la penúltima fila. Con los brazos cruzados y emitiendo un aura que parecía repeler a los demás, se sentó con asientos vacíos a su alrededor. Su apariencia era sorprendente, cabello largo y negro recogido en un moño, revelando un rostro que no había visto en años. Incluso en Cepra, lo había ocultado detrás de un flequillo salvaje. Con piel blanca pálida y un par de ojos dorados en un semblante hermoso, exudaba un encanto que casi había olvidado. Pero la avalancha de emociones que me invadió no fue de nostalgia o admiración, era miedo. Miedo de estar allí, miedo de su potencial acercamiento, miedo de cómo había logrado atravesar dos países en tan poco tiempo. Por encima de todo, era el temor a su comportamiento familiar, el mismo comportamiento que me había inquietado durante nuestra estancia en Cepra. N/A, ¿por qué fue importante este capítulo? Porque son los verdaderos pensamientos de Mary. N/A, enlace del servidor de Discord, https://discord. gg/ZCARC67KP. Capítulo 155 Ceremonia de entrada. Punto de vista de Ren Hilton. ¿Está bien? Pregunté mientras me miraba en el espejo. ¿Quién es esa belleza, Blas se rió entre dientes. Cállate, parásito, maldije ante sus comentarios. Spell. ¿Cómo no es mi culpa que te estés mirando ahora? Dijo Blas, alejándose. Suspirando, volví a mirarme en el espejo. Llevaba una bata nueva gris lisa, limpia y ordenada, con una sola raya blanca que indicaba que estoy en el primer año. Atando mi mechón de cabello en un moño, expuse mi cara, algo a lo que no estaba acostumbrada. Incluso me hice la prueba de admisión mientras me dejaba el pelo suelto. Eché un último vistazo a la habitación del hotel. No tendría que volver aquí porque la academia ofrece dormitorios y alojamiento para los estudiantes. Sin embargo, tendría que regresar después de la ceremonia de entrada para recoger mis cosas. ¿Estoy permitido?, preguntó Blas. Sí, la Academia Imperial no prohíbe las mascotas, pero no se harán responsables si la mascota muere debido a cualquier magia realizada por un estudiante, dije. No soy tu mascota, pero sí, está bien, respondió Blas mientras saltaba dentro de la bata. Al salir de la habitación del hotel, salía la brillante luz del día. El día se prolongó, vibrante y bullicioso con estudiantes como yo, cada uno rebosante de anticipación. La atmósfera estaba viva con una sensación de emoción y energía nerviosa, creando un zumbido vibrante que me envolvió. Mientras avanzaba hacia el camino de la gran academia, el camino estaba adornado con grupos de estudiantes, cuyas conversaciones se entrelazaban en una sinfonía de expectativas y aspiraciones. El viaje hasta las puertas fue breve, pero cada paso parecía tener un peso importante. Y allí, haciendo guardia en la entrada, estaban algunos profesores. Su presencia fue digna, acorde con la grandeza de la ocasión. Lo que realmente llamó mi atención fue el grimorio, un libro arcano de magia, flotando con gracia en el aire junto a ellos. Acercándose a mí estaba el profesor honrado que había conocido el día anterior. Su presencia llamó la atención y resurgieron los recuerdos de nuestra breve interacción. Mientras caminaba hacia mí, el grimorio flotó a su lado, moviéndose con una sincronización casi espeluznante. En unos momentos, estaban frente a mí. La mano del profesor ascendió, capturando sin esfuerzo el grimorio mientras dirigía su mirada hacia él. Nombre, pronunció sucintamente, sus palabras flotando en el aire. Un destello de duda cruzó por mi mente. ¿No me reconoció? No lo culpes, no vio tu cara ayer, la voz de Blas hizo eco en mis pensamientos. Ron Cress Hilton, se lo proporcioné rápidamente al profesor. Su rostro rápidamente se levantó para encontrarse con el mío, y el reconocimiento se dio cuenta de él. ¿El chico de ayer? Sí, respondí, tirando de las comisuras de mis labios. Parecía que, después de todo, había dejado una impresión.
Te ves diferente, afirmó finalmente, sus palabras con una pausa notable. La observación del profesor quedó en el aire, dejándome preguntándome qué había provocado este cambio de percepción. Dejó escapar otro suspiro y su mano encontró su lugar en la superficie del grimorio. Su toque hizo que las páginas se iluminaran con un resplandor blanco radiante, proyectando una luz de otro mundo que parecía bailar por la habitación. En un instante, el brillo se desvaneció y el grimorio se giró para mirarme. Cuando mi mirada se posó en sus páginas, noté su textura, áspera y antigua, como si contuvieran innumerables historias no contadas. En el centro, había un intrincado símbolo circular que encerraba una pequeña inscripción dentro de sus límites. Colocando mi mano sobre el símbolo, comencé a canalizar mi maná en él, un proceso delicado que requería precisión y control. Pero una oleada de energía surgió inesperadamente, lo que me puso tenso. El pánico se apoderó de mí momentáneamente cuando me di cuenta de que había calculado mal, permitiendo que una cantidad excesiva de maná inundara la inscripción. Rápidamente logré recuperar el control y reducir el flujo de maná. El flujo involuntario de energía hizo que las páginas se calentaran, una indicación de que había estado peligrosamente cerca de provocar una explosión. De ahora en adelante, serás un estudiante de la Academia Imperial, una de las mejores academias de magia de este mundo. Sus palabras fueron pronunciadas con falta de calidez, casi como si le molestara su propio papel. Me siento honrado, respondí, esbozando una sonrisa mientras pasaba junto a él. ¿Conoces el camino al auditorio?, preguntó, a lo que asentí sutilmente antes de continuar mi camino. Navegar por estos terrenos de la Academia fue algo natural para mí, podría recorrer los caminos con facilidad. No tardaríamos más de un minuto en llegar al auditorio situado dentro del imponente edificio principal. Al entrar al edificio principal, me envolvió un claro cambio en la atmósfera. El aire transportaba el familiar aroma de los libros y el sonido ambiental era una mezcla de risas y pasos apresurados de los estudiantes. Cerca de la entrada, un grupo de estudiantes de segundo año estaba parado, sus rostros amigables indicaban su papel como guías para nosotros, los de primer año, conduciéndonos al auditorio donde comenzaría nuestro viaje oficial. El gran auditorio se extendía ante mí cuando entré, su extensión llena de un aire de importancia y significado. La zona de asientos era un mar de lujosas sillas de color granate, cuidadosamente alineadas en filas que descendían suavemente hacia el escenario. Cada silla parecía atraer a los estudiantes con una promesa de conocimiento y transformación. La disposición de los asientos se organizó meticulosamente, garantizando una vista sin obstáculos para todos los asistentes. La rica tapicería granate contrastaba con los reposabrazos de madera pulida, exudando un aura de refinamiento y tradición. La iluminación ambiental bañó la zona de asientos con un brillo cálido y acogedor, preparando el escenario para los próximos eventos. Y allí, en el centro de todo, se alzaba el escenario con aire de mando. La plataforma estaba elevada, flanqueada por elegantes cortinas que insinuaban las actuaciones y discursos que se desarrollarían. Un atril adornaba el centro del escenario, símbolo de autoridad y conocimiento. El telón de fondo estaba adornado con el emblema de la Academia, una intrincada amalgama de símbolos y sellos mágicos. Mientras contemplaba el auditorio, sus asientos y el escenario. Al ocupar mi lugar en la penúltima fila de asientos, una observación desconcertante llamó mi atención. Un murmullo silencioso escapó de mis labios, dirigido a Blas, quien emergió de su lugar escondido dentro de mi bata y se sentó en mi regazo. ¿Me están evitando? Expresé mi confusión, buscando la perspectiva de Blas sobre el asunto. Creo que sí, la respuesta de Blas reflejó mi desconcierto, su pequeña forma reflejó mi estado contemplativo. Algo andaba mal, algo que no podía entender del todo. Los estudiantes a mi alrededor parecían mantener una distancia inusual, una vacilación en sus pasos mientras maniobraban por los pasillos. Sus ojos parpadearon en mi dirección, miradas veladas que contenían una sensación de intriga pero atenuadas por una pizca de inquietud. Era una sensación desconcertante ser el centro de un comportamiento tan peculiar. Lo más notable es que los asientos que me rodeaban permanecían notoriamente vacíos. Había una barrera tácita que impedía que otros ocuparan los espacios cercanos al mío. Las conversaciones en voz baja se arremolinaban dentro de los grupos, las cabezas se volvían hacia mí de vez en cuando, intercambiando palabras susurradas que parecían cargadas de una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Frunciendo el ceño, me froté la cara con la mano, casi esperando encontrar algo inusual allí. ¿Hay algo extraño en mi cara? Pregunté en voz alta, la perplejidad envolvía mis palabras. Blas me escudriñó por un momento antes de negar con la cabeza. Nada, respondió, su propia incertidumbre reflejaba la mía. En medio de las miradas peculiares de mis compañeros, volví a concentrarme en el escenario. El presidente del consejo estudiantil, un sereno estudiante de tercer año, ocupó un lugar central, emanando confianza.
Su forma ágil exudaba autoridad mientras hablaba, su cabello de ébano enmarcaba un rostro que exudaba inteligencia. Ojos agudos, cejas arqueadas con determinación, escanearon a la audiencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa segura de sí misma que combinaba con su conjunto hecho a medida en negro y dorado, irradiando profesionalismo. ¿No es esa María? La observación de Blas atrajo mi atención hacia el escenario y, efectivamente, allí estaba ella sentada en el asiento más a la izquierda, una figura que no podía pasar por alto. A su lado, un joven rubio llamado Adam Stiles ocupaba el asiento contiguo. ¿A quién le importa dónde esté?, murmuré con desdén, centrando mi atención mientras cruzaba casualmente una pierna sobre la otra. Cuando mi mirada se posó en ella, experimenté un curioso vacío. Atrás quedaron cualquier rastro de odio o las emociones que el dueño anterior de este cuerpo tenía por ella. Ella era simplemente un don nadie para mí ahora, carente de significado o influencia. Volviendo mi atención al escenario, me sumergí en el discurso del presidente. Sin embargo, mi concentración se rompió momentáneamente cuando alguien se levantó de su asiento y se dirigió hacia el borde del escenario. Mientras la figura estaba al borde del escenario, su apariencia irradiaba una sensación de grandeza y sabiduría. Su larga y ondulada barba plateada caía en cascada sobre su pecho, enmarcando un rostro marcado por la edad y la experiencia. Los ojos brillaron con una luz de conocimiento, insinuando las profundidades del conocimiento que poseía. Su cuerpo alto e imponente estaba adornado con túnicas sueltas que se arremolinaban con gracia mientras se movía, llamando la atención a cada paso. Soy Maximilian Alastair Stormborn III, el director de esta academia. Su voz, amplificada por un sutil toque de magia, resonó poderosamente en todo el auditorio, llegando a todos los rincones. Su presencia evocaba una sensación de grandeza, una figura con un aura que contenía tanto autoridad como sabiduría antigua. Con sus ojos sosteniendo una profundidad eterna de conocimiento, su larga y ondulante barba plateada cayendo como una cascada, continuó, y te doy la bienvenida a la Academia Imperial. Su voz llevaba el peso de los años, una resonancia que parecía trascender el tiempo mismo. ¿Es el dragón que mencionaste anteriormente?, preguntó Blas. Lo es, respondí. Capítulo 156. Heroína secundaria. Los dragones introducidos en el juego no fueron muchos, pero me hicieron darme cuenta de lo importante que era su existencia. Estaba Classier, seguido de algunos menos importantes. Pero lo que más sorprendió a los jugadores fue descubrir que el director Stormborn no era un dragón cualquiera, era el dragón guardián del Imperio Estia. Había protegido el reino durante más de 100 años y sería una figura clave en partes posteriores del juego. La curiosidad de Blas se apoderó de él y saltó sobre mi cabeza, llamando la atención de los estudiantes cercanos. ¿Qué tipo de dragón es? Cuando Blas preguntó qué tipo de dragón era Stormborn, respondí, Drakenborn cataclísmico. Sad. Vaya. Exclamé mientras Blas se deslizaba de mi cabeza y caía en el asiento detrás de mí. No podía entender qué estaba haciendo. Un repentino silencio se apoderó del auditorio mientras todos me miraban fijamente, con expresiones que iban desde enojadas hasta simplemente extrañas. Sintiéndome incómoda, me quedé en el centro de sus miradas. ¿Qué pasó ahí? La voz del director Stormborn llegó desde el escenario, curioso por la conmoción. Mi distracción había hecho que todos prestaran atención a mí, una situación que no esperaba. Mientras la voz del director resonaba, todas las miradas parecían estar fijas en mí. Aclarándome la garganta, le expliqué con vergüenza y confusión, lo siento, director Stormborn. Mi mascota perdió el equilibrio. Señalé a Blas, que había regresado a mi hombro. Los ojos del director tenían una pizca de diversión mientras asentía. Ah, ya veo. No ha pasado ningún daño. Su respuesta alivió un poco la tensión, pero no podía quitarme la sensación de que este incidente se quedaría grabado en la mente de la gente. Mientras el director seguía hablando. ¿Por qué hiciste eso? Me quejé para mis adentros, con mis pensamientos dirigidos a Blas. ¿Dijiste que es un Drakenborn cataclísmico? La voz mental de Blas casi gritó. Sí, respondí, intentando mantener una expresión serena. ¿Los del hambre eterna? La persistencia de Blas me tomó por sorpresa. ¿Qué estaba tratando de dar a entender? El hambre eterna es un rasgo notable que distingue a Cataclysmic Drakenborn del resto. Se refiere a su insaciable apetito por la energía mágica, un anhelo insidioso que parece nunca ser satisfecho. Estas majestuosas criaturas poseen una habilidad incomparable para consumir y absorber energía mágica de su entorno, dejando un aura palpable de poder y significado a su paso. Su hambre innata les otorga una destreza única, lo que les permite convertirse en seres formidables y buscados en este mundo. A medida que absorben energía, sus ya impresionantes habilidades mejoran aún más, lo que los convierte en una fuerza extraordinaria a tener en cuenta.
No es de extrañar que la revelación sobre la verdadera naturaleza del director Stormborne como un Drakenborn cataclísmico tuviera un nuevo peso, dando una idea del inmenso potencial que se esconde detrás de su exterior aparentemente envejecido. ¿Es un Drakenborn cataclísmico más poderoso que el dragón abominación? ¿Tienes miedo de parásito? Bromeé con Blas, con una sonrisa juguetona en mi rostro. Eso no es todo, respondió Blas, con la voz ligeramente temblorosa mientras intentaba esconderse entre los pliegues de la bata. ¿Eso no es qué? Arqueé una ceja, el desconcierto evidente en mi expresión. Entonces me di cuenta como un rayo. No me digas, bola de humo, tú. Sí, confirmó Blas antes de que pudiera siquiera expresar mis sospechas. Maté a todo su clan, declaró, el peso de sus palabras flotando en el aire como un pesado secreto revelado. La última vez que este parásito reveló que había cometido un genocidio en el reino de los dragones, nunca esperé que volviera a atormentarme de esta manera. NDSVLM me compuse y pregunté, ¿hay alguna forma de cancelar el contrato entre nosotros? No. No digas eso. No podré enfrentarme a una batalla con este tipo en el estado en el que me encuentro ahora. La habitual conducta feliz y afortunada de Blas estaba teñida de preocupación genuina. Bueno, no creo que él pueda reconocerte en esta situación, respondí, tratando de aliviar las preocupaciones de Blas. No hay necesidad de preocuparse. Con un pequeño suspiro de alivio, me relajé un poco y volví mi atención al discurso en curso. Con la conclusión del discurso del director, comenzó el verdadero desarrollo del evento. Un joven de cabello rubio, vestido con una túnica azul adornada con 2 rayas blancas, se levantó de su asiento y dio un paso adelante. Un intercambio de miradas con el director que se marchaba precedió a una palmadita en su hombro, y con un movimiento de cabeza, Aram se dirigió hacia el borde del escenario. Hola, mi nombre es Aram Stels, comenzó, su voz con una nota de emoción. Soy huérfano. Su discurso profundizó en el territorio familiar de cómo la academia había transformado su vida, forjado nuevas amistades y le había enseñado la mejor magia del mundo. Era el tipo de narrativa genérica que a menudo caía en oídos sordos, sin embargo, extrañamente, cada persona en el auditorio escuchaba cada una de sus palabras como si estuvieran discutiendo algo de suma importancia. ¿Por qué lo odias? Deja que el niño tenga su momento, intervino Blas. No estoy odiando, es solo que esto es aburrido, repliqué mentalmente. No estaba dispuesto a soportar otros 15 minutos de esto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el largo discurso de Adam llegó a su fin. Me gustaría llamar a Helga, declaró, provocando aplausos mientras todos agradecían su presencia. Helga, con su cabello blanco elegantemente atado en una cola de caballo, avanzó hacia el escenario con una gracia que contradecía su condición de plebeya. Mientras subía las escaleras, su aplomo y sus movimientos fluidos desafiaban cualquier indicio de insignificancia. La anticipación en la habitación era palpable cuando comenzó a subir las escaleras. Creo que deberías echar un vistazo a pasos con aire de confianza. Su presencia exigía atención y la sala parecía contener la respiración mientras ella permanecía ante el público. La voz de Aram volvió a sonar, presentando a Helga con entusiasmo. Damas y caballeros, demos la bienvenida a la estudiante que obtuvo la beca este año, Helga. Los aplausos aumentaron y un coro de agradecimiento por sus logros llenó el auditorio. Con una sonrisa que irradiaba una mezcla de gratitud y orgullo, Helga comenzó a hablar, su voz clara y firme. Gracias a todos, comenzó, su tono humilde pero rebosante de tranquila determinación. Recibir esta beca es un sueño hecho realidad para mí y me siento profundamente honrado de estar hoy ante todos ustedes. Con delicadeza y profesionalismo, Aram asumió el papel de un amable anfitrión. Entonces, Helga, ¿estarías dispuesta a compartir tus pensamientos sobre lo que se siente al estar aquí y por qué elegiste específicamente la Academia Imperial? Preguntó, su tono reflejaba curiosidad e interés genuinos. Ocultó hábilmente cualquier conexión personal, manteniendo en secreto el hecho de que Helga una vez le había confesado. Su pregunta fue recibida con un breve momento de silencio, mientras Helga ordenaba sus pensamientos. Luego, con una sonrisa serena, se dirigió al público. En cuanto a por qué elegí la Academia Imperial, continuó, con tono contemplativo, luego dio un paso atrás, con los ojos fijos en Aram. La expresión de perplejidad de Aram cambió a sorpresa cuando... Y aquí va, comenté, recordando que esta era una de las partes divertidas del juego. De repente, Helga avanzó con elegante fluidez y la atmósfera cambió drásticamente. Ella se inclinó y sus labios se encontraron con los de Aram en un beso que tomó a todos por sorpresa. Mientras se alejaba ligeramente, una sonrisa confiada adornó sus rasgos y dijo, esta es la razón por la que elegí la Academia Imperial, puntuando su declaración con un punto juguetón hacia Adam. ¿Qué tiene de gracioso esto? Es muy asqueroso en mi opinión, incesto, qué asco.
La reacción de Blas a mi pensamiento tácito me hizo reír por dentro, aunque aclaré, no dije que esto fuera gracioso, pero la situación que se desarrollará después esto es. Y fiel a mi predicción. Aléjate de él. Una poderosa ráfaga de viento golpeó a Helga desde su izquierda con un resonante silbido, y fue enviada a toda velocidad por el auditorio, su forma llevada por el viento feroz. El sonido de su jadeo de sorpresa se mezcló con el poderoso rugido de la ráfaga mientras volaba hacia atrás, una trayectoria rápida y sorprendente que terminó con ella chocando contra la pared trasera del auditorio. Lo repentino de la ejecución del hechizo y el espectáculo posterior dejaron a la audiencia atónita e incrédula. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa y las mandíbulas abiertas, observaron cómo la forma de Helga colisionaba con la pared, su figura momentáneamente delineada por la luminiscencia mágica de la energía del viento. Todos los ojos en el auditorio se dirigieron hacia el escenario, la fuente del repentino y poderoso ataque. En medio de los susurros que se extendieron como la pólvora, una figura surgió del foco de atención. ¿Presidente del Consejo Estudiantil? Los murmullos colectivos se intensificaron a medida que se dio cuenta. Mientras la mirada de todos se centraba en el escenario, Aram permaneció inmóvil, aparentemente perdido en un trance inducido por el beso inesperado. Su expresión aturdida solo se sumó al asombro del momento. Mary, igualmente desconcertada, miró sorprendida, su confusión reflejaba la del resto de la audiencia. Mientras tanto, se podía ver al director dando palmas en la cara, un testimonio de su incapacidad para controlar las acciones de su tataranieta. La atención se centró ahora en Isolde Holloway, un personaje que a menudo había asumido el papel de una heroína secundaria obsesiva en el juego. Las expresiones de ira y frustración que estropeaban sus rasgos eran evidentes, lo que indicaba un cambio en su comportamiento típico. Obelus. Y aquí es donde me despido, anuncié, levantándome de mi asiento y dirigiéndome hacia la salida del auditorio. ¿No quieres mirar?, preguntó Blas. No, este auditorio seguramente se volverá ruidoso y el viento tiende a aumentar en lugares como estos. Vamos, bola de humo. Es posible que hayan comenzado a repartir las claves del formulario, y los que lleguen primero se asegurarán las mejores habitaciones. Le expliqué, levantándolo y abrazándolo mientras salía del auditorio. Cuando salí, no pude evitar sentir la anticipación de lo que traería este año en la academia. Prometió ser a la vez agitado e interesante. Unos minutos más tarde. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Estás hablando conmigo?, preguntó la chica frente a mí. Capítulo 157 al dormitorio. N/diagonal lea atentamente los huevos de Pascua. Ilustración. Cuando salí del edificio principal, el amplio campus me recibió. Más adelante se extendían senderos adoquinados que conducían hacia un grupo de impresionantes edificios de dormitorios. Construidos con piedra robusta, estos edificios se alzaban con sus tejados muy inclinados y sus elegantes ventanas en arco. Estandartes adornaban las torretas, mostrando con orgullo los colores y símbolos de las familias nobles afiliadas a la academia. Detrás de los dormitorios nobles, los dormitorios de los plebeyos se alineaban, manteniendo su propio encanto, incluso si no podían igualar la grandeza de los alojamientos nobles. El alumnado total ascendía a entre 500 y 600, abarcando todos los años y niveles. Cada paso que di me llevó más cerca de un edificio de dormitorios específico. Si bien no era tan grande como algunos de los otros, poseía un encanto propio y distintivo, ubicado un poco más atrás en la alineación. Este edificio de dormitorios en particular exudaba cierta elegancia rústica. Al entrar, el vestíbulo reveló un ambiente cálido. Una iluminación suave iluminaba los pisos de madera pulida, con vigas de madera expuestas que cruzaban el techo. El pasillo estaba bañado por una suave luz de lámpara que proyectaba un cálido resplandor sobre los suelos de madera. Era un lugar lleno de tradición y comodidad, que prometía ser un refugio durante mi estancia en la academia. ¿Te gusta este lugar? Hay edificios de dormitorios más grandes afuera, comentó Blas, sin captar mis pensamientos. Oh, tenemos un nuevo primer año aquí. Una voz dulce pero envejecida sonó desde mi izquierda, llamando mi atención. Al girarme, vi a la directora acercándose a mí con un cuchillo de cocina en la mano. De cara redonda y ojos color avellana, tenía una estatura pequeña y su cabello plateado recogido en un moño debido a la vejez. Parece cruel, observó Blas, y aunque estuve de acuerdo, sabía que no era tan mala como parecía. Sí, respondí, y ella simplemente asintió, indicándome que la siguiera hasta su escritorio por el pasillo que conducía a la sala común. Pero creo que la ceremonia de entrada aún está en curso, así que no me digas que la dejaste a mitad de camino. La anciana sacó una pluma y un papel del escritorio y me los ofreció para que escribiera mi nombre. Bueno,
No había mucho más que hacer, y pensé que sería mejor reservar un dormitorio mientras tanto, le expliqué, quitándole la llave. Mi habitación estaba en el segundo piso, la única en ese nivel en este edificio de 2 pisos. Aunque el director ya lo haya mencionado, déjame decirlo de nuevo, bienvenido a la academia. Espero que te conviertas en un gran mago en el futuro, sonrió la anciana. Me reí entre dientes, agradeciéndole antes de irme. El dormitorio albergaba apenas 8 habitaciones, cada una reservada para un estudiante de primer año. Las puertas estaban adornadas con placas de identificación y el área común tenía sofás lujosos y una chimenea crepitante. Al llegar al segundo piso, mi molestia alcanzó su punto máximo cuando fui recibido con una vista inesperada. Me quedé allí, mi expresión facial reflejaba mi irritación, un solo pensamiento resonaba en mi mente, ¿podría alguien más ocupar esta habitación? Pero claro, ¿por qué el alcaide me daría la llave si así fuera? ¡Oh! ¿Por qué no se abre? La chica frente a mí refunfuñó, sus intentos de insertar la llave en la cerradura resultaron inútiles. Disculpe, me aventuré a intervenir, solo para que sus ojos me miraran brevemente de pies a cabeza antes de regresar a su tarea. ¿Qué? Le pregunté acerca de mi confusión. ¿Estás hablando conmigo? Ella cuestionó de nuevo, su atención ahora completamente en mí. Me tomó un momento formular mi pregunta, mi mirada inadvertidamente atraída por sus rasgos llamativos. Su rostro era pequeño, con pómulos altos, una nariz delgada y expresivos ojos de zafiro. Una cascada de cabello rubio platino caía hasta su cintura, y su bata azul indicaba su estatus superior. No se podía negar su belleza, pero... Esta es mi habitación, le informé, mostrando la llave como evidencia. Eso no es posible. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de alguien corriendo escaleras arriba, una voz familiar gritando. Señora Vexa. ¿Dónde estaba usted? La voz resonó con familiaridad y, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que era Cecilie, la caballero de pelo azul. Estoy aquí para reclamar mi habitación, pero simplemente no se abre. Vexa suspiró, claramente exasperada. La respuesta de Cecilia fue rápida y directa. Este no es el edificio en el que se supone que debes estar. Los dormitorios de segundo año están ubicados en otro lugar, no en este edificio. Su declaración dejó a Vexa desconcertada y nos dimos cuenta de que un simple malentendido los había llevado al lugar equivocado. Su declaración quedó suspendida en el aire por un momento, una mezcla de sorpresa y disgusto se apoderó de Vexa. Estaba claro que un simple malentendido los había llevado a esta situación. Oh, ¿cómo?, murmuró Vexa en voz baja, su frustración era palpable. Cecilia ofreció una sonrisa de disculpa. Lamento la confusión. Los dormitorios de segundo año están en el edificio vecino. Puedo guiarte allí si quieres. Vexa dejó escapar un suspiro exasperado, su irritación aún evidente. Sí, por favor hazlo. Y esperemos que la habitación se abra sin ningún drama. Cecilia se rió entre dientes, su diversión era evidente. Me aseguraré de inspeccionar la cerradura personalmente. Mientras se preparaban para irse, mis palabras se escaparon inconscientemente, y eso es todo lo que tiene que decir, señorita Vexa. Vexa hizo una pausa y su siguiente acción me tomó por sorpresa. Ella hizo una leve reverencia y se disculpó, y lamento el problema que causé. Y por alguna razón su respuesta me impresionó un poco, ella es una noble, ¿verdad? Señora. La voz de Cecilia cortó el aire, mezclada con urgencia. No deberías inclinarte ante ningún plebeyo, ni ahora ni nunca. Prácticamente gritó. La respuesta de Vexa, sin embargo, fue inesperada. Con una mirada de reojo y una sonrisa dirigida a Cecilie, ella replicó, la próxima vez que me grites significaría tu muerte. La fría declaración pareció surgir de la nada. Creo que deberías echarle un vistazo a... Ruido sordo. El sonido de la rodillera de Cecilie golpeando el suelo resonó cuando ella se arrodilló ante la noble chica. Lo siento, tartamudeó Cecilie disculpándose. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, mi mirada se movía entre los dos. Una oleada de emociones brotó dentro de mí, pero luché por mantenerlas bajo control. La mirada de Vexa se encontró con la mía, y aunque tenía 1000 cosas que quería decir, me mordí la lengua, no deseando complicar más la situación. Creo que no puedo disculparme, pero aún así, es mi culpa. Me iré, declaró finalmente Vexa. Dicho esto, se dio vuelta y se fue, dejando atrás una sensación de tensión persistente en el aire. Volví mi mirada hacia Cecilie, que todavía estaba en el suelo. Innumerables preguntas se arremolinaban en mi mente, buscando respuestas que parecían esquivas. Lentamente, levantó la vista y se puso de pie. Soltando un suspiro, desvié mi atención hacia la puerta, pensando que el inusual encuentro había llegado a su fin. Hacer clic.
Mi mano instintivamente chispeó con maná mientras miraba a Cecilie, quien, por alguna razón, tenía su mano en su vaina. ¿Qué estás haciendo? Su voz tenía un peso inesperado y su comportamiento pasó a un estado de mayor alerta. Esta versión de Cecilie, la del juego, me era desconocida y no podía entender la razón detrás de su vigilancia. Yu estaba tratando de abrir la puerta para entrar a mi habitación, le expliqué, dejando que el refuerzo de maná se disipara de mi dedo. Oh. Ella parpadeó, como si despertara de un trance. De pie allí por un momento, con la mano todavía en la funda, se giró y se fue, bajando las escaleras. Sacudiendo la cabeza, volví a concentrarme en la llave de mi habitación. Girando a la izquierda, me acerqué a la puerta e inserté la llave en la cerradura. Cuando la llave y la cerradura se conectaron, desaparecieron por el ojo de la cerradura. Hacer clic. Un sonido audible resonó cuando la cerradura se abrió, permitiéndome empujar la puerta para abrirla. Esta academia ciertamente depende en gran medida de dispositivos mágicos, comentó Blas. De hecho, la cerradura fue un excelente ejemplo de esta confianza. Solo era necesario introducir la llave una vez para recordar al propietario indefinidamente hasta que se cambiaba la cerradura. La eficiencia y conveniencia de tales dispositivos eran evidentes, integrando perfectamente la magia en el funcionamiento diario de la academia. Paso. Al entrar en la habitación, el suelo de madera era liso, lo que reflejaba el cuidado de la habitación. Contra una pared había una cama doble cuidadosamente hecha, acompañada de una pequeña mesita de noche con una lámpara decorativa y libros. Frente a él, un escritorio de madera junto a la ventana invitaba a la luz natural. Los toques personales incluyeron una alfombra colorida y un tablero de corcho encima del escritorio, adornado con notas. El armario abierto parecía lo suficientemente espacioso para mis pertenencias. Satisfecho con mi entorno, cerré la puerta y dejé escapar una amplia sonrisa. Sistema, me dirigí a la entidad dentro de mi conciencia. Desde que entré al auditorio, una sensación peculiar había permanecido en el fondo de mi mente. Notificación del sistema, silenciada. El anfitrión ha sido atrapado por una maldición. Maldición, destino. Lanzador, naturaleza. Impacto actual, 0,1%. Cura, ninguna. Tenía la sensación de que algo andaba mal, murmuré, y darme cuenta confirmó mis sospechas. La voz de Blas transmitía curiosidad, ¿pero por qué la sonrisa? Parece que la paz nunca está en mis cartas, comenté. Mi vida en la academia estaba a punto de dar un giro imprevisto y no podía evitar la sensación de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. Capítulo 158 Maldición del destino. Tenía el presentimiento de que algo andaba mal, pero esto. Dejé escapar un suspiro, con la mirada fija en el panel del sistema que mostraba la inquietante noticia de haber sido maldecido. ¿Qué clase de maldición es esta? Pregunté, solicitando al panel del sistema que cambiara a una interfaz diferente. ¿Esto iba a proporcionar información sobre la maldición? Efectivamente, la pizarra azul me presentó los detalles. Información del sistema. Maldición, destino. Información, una maldición desconocida colocada sobre el cuerpo actual del anfitrión por el mundo mismo. Cuanto más se acerque el dueño del cuerpo a su muerte predestinada, más funcionará la maldición para hacer que ese destino se haga realidad. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Esas miradas de odio y reacciones extrañas de los estudiantes en el auditorio probablemente se debieron a esta maldición. Ren, el personaje del juego, estaba destinado a morir a finales de este año. Y ahora que su cuerpo era mío, parecía que el mundo estaba intentando imponer ese destino, a pesar de que el guión había sido alterado. Destino, murmuré, el concepto se sentía inquietantemente determinista. ¿No puedes simplemente evitar al elenco principal para mantenerte a salvo? Blas sugirió con optimismo, pero yo tenía mis reservas. No, no es tan simple, respondí, deslizando el panel para mostrarle los detalles de la maldición nuevamente. Notificación del sistema, silenciada. El anfitrión ha sido atrapado por una maldición. Maldición, destino. Lanzador, naturaleza. Impacto actual, 0,1%. Cura, ninguna. BCS, impacto actual 0. ¿Un minuto? Aumentará a medida que avance el año, y los efectos de la maldición junto con él, le expliqué. Esa es una situación difícil, comentó Blas, comprendiendo la gravedad de la misma. La palabra destino no tenía cura, lo que presentaba un desafío importante. Parece que sabes mucho sobre estas cosas. ¿Tenía el juego una maldición como esta? Preguntó Blas. No, en realidad. Solo estaba hablando fuera de mi cabeza.
Sin embargo, mi análisis podría estar equivocado, respondí, quitándome la bata y sentándome en una de las camas dobles. La cama de arriba es mía y tú puedes ocupar la cama de abajo. Blas saltó a la litera superior. Cerrando los ojos por un momento, contemplé la situación. Esta maldición parecía una cuenta regresiva, pero ¿qué pasaría cuando llegara a su fin? ¿Fue una cuenta regresiva o un juicio ineludible de mi desaparición? Un nuevo conjunto de preguntas se unió a las existentes, dejándome con una sensación de incertidumbre y el deseo de desentrañar esta compleja red de destino que parecía haberse entrelazado alrededor de mi vida. ¿Te importaría compartir lo que pasa por tu mente y por qué pareces tan tranquilo ante esta sentencia de muerte? Preguntó Blas, aunque él mismo parecía bastante tranquilo. Supongo, bueno, es difícil de explicar, comenzó con un suspiro, pero después de vivir durante varios milenios y presenciar algunos de los sucesos más extraños tanto en este mundo como en otros reinos, siento como si hubiera visto tengo una buena cantidad de mala suerte, pero después de verte siento como si todos los que nos rodean quisieran atraparte por alguna razón. Me quedé en silencio pensando en su comentario pero luego lo dejé como si no fuera digno de tiempo en este momento. Esa chica, murmuré, recordando el rostro de Madame Bexa. ¿Amor a primera vista? Blas cuestionó en broma, su tono estaba lleno de humor. No, respondí, todavía manteniendo los ojos cerrados, ella no estaba en el juego, ni en las ilustraciones ni en ninguno de los paneles del juego. Hasta donde mi memoria me sirve, no me he encontrado con ella en ningún volumen del juego, ni siquiera las historias paralelas. Bueno, lograste memorizar todo el libro de antecedentes penales y los documentos del maestro del gremio al ver con un simple vistazo, así que no tengo dudas sobre tu capacidad de memoria, continuó Blas, con la voz apagándose. Pero piénsalo, no podría ser simplemente un personaje secundario que se pasa por alto, muy parecido a tus padres, Annabelle, Albert, el viejo Clau e incluso los dioses. La lista de Blas se hizo más larga hasta que agarré una almohada y se la arrojé para silenciar su aluvión de especulaciones. Oye. No me arrojes cosas mientras tienes los ojos cerrados. Y no lo olvidemos, es culpa de los llamados desarrolladores de juegos, por crear un juego tan incompleto. Blas replicó, claramente irritado. Pero esto no es un juego, finalmente abrí los ojos y me levanté de la cama. NDSVLM caminé hacia la mesa de madera, mis dedos rodearon el frío mango de metal del segundo cajón de la izquierda. Con un suave tirón, el cajón se abrió suavemente. Es un mundo basado en el juego, pero no gira completamente en torno al juego, solo un poquito, le expliqué, mis palabras suaves en la habitación silenciosa. Mi mano metió la mano en el cajón y mis dedos rozaron la superficie lisa mientras recuperaba el artículo. El vaso hizo un suave tintineo al tocar mi mano. Los ojos de Blas se abrieron, la curiosidad chispeó en ellos mientras observaba lo que tenía en mi palma. Esta es una de las razones por las que elegí esta habitación, dije, mi mirada se desvió hacia la superficie del escritorio mientras colocaba con cuidado la botella de vino. Adam Stales, ese chico que usó esta sala el año pasado como estudiante de primer año, junto con su pequeño grupo de amigos, organizó una pequeña fiesta aquí, le conté, con mis ojos enfocados en la elegante botella de 11 Wine. Su velo de vidrio grisáceo tenía cierto atractivo, y el corcho parecido a una vid añadía un toque de encantor rústico. La princesa 11 trajo estas botellas a esta humilde morada para mostrar su compasión a su príncipe azul pero... Mis dedos encontraron la textura del corcho, y con un movimiento practicado, lo saqué usando mis dientes. El corcho se soltó con un chasquido satisfactorio y el olor de un rico bosque tropical llegó inmediatamente a mis sentidos. Como no se les permitía beber en los terrenos de la academia, el protagonista de Oso Señora Pride dijo que no bebieran. Entonces, esta botella se dejó aquí, y al día siguiente tenían que ir a una especie de fiesta de graduación, así que se olvidó. Sobre eso todo el tiempo, lo completé. ¿Y eso qué implica? Blas todavía parecía inseguro. Implica que la narrativa en los terrenos de la academia avanzaba sin problemas, sin verse afectada por las interrupciones causadas por nuestras acciones, aclaré, con mis palabras destinadas a arrojar luz sobre la situación. Llevando la boca de la botella a mis labios, dejé que el dulce vino se deslizara suavemente por mi garganta. Seamos realistas, la razón principal por la que elegiste esta sala fue para tener acceso al vino en los terrenos de la academia, ¿no? La pregunta de Blas flotaba en el aire, y tuve que admitir que podría haber una pizca de verdad en ella, solo una pista. Continué tomando sorbos constantes de vino, sintiendo que sus efectos se afianzaban lentamente. Mientras saboreaba el sabor del vino, un leve calor se extendió desde mi garganta y se abrió paso a través de mi pecho. El suave zumbido de la relajación comenzó a envolverme y no pude evitar reconocer que la suposición de Blas no estaba del todo fuera de lugar. Tomé otro sorbo, dejando que los sabores bailaran en mis papilas gustativas.
Bueno, comencé, mis palabras ligeramente amortiguadas por la presencia del vino, se podría decir que la confirmación de la historia de esta habitación jugó un papel en mi decisión. El vino es solo una ventaja adicional. Blas, con la mirada fija en la botella y luego hacia mí. Sabes, estoy empezando a pensar que tu proceso de toma de decisiones puede no ser siempre tan estratégico como parece. Como sea, murmuré, terminando el último sorbo y tragando los restos de una botella de vino élfico de 300 años de antigüedad, un tesoro que fácilmente podría venderse por 400 o 500 monedas de oro en el mercado actual. De todos modos, sobre esa chica Vexa, ella no es un personaje secundario o NPC desde mi perspectiva, al menos, mencioné mientras dejaba la botella vacía sobre el escritorio. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? La curiosidad de Blas era insaciable, rayando en lo nerd. Oye. Cierra eso. Antes de que pudiera terminar, Blas se abalanzó sobre mí, cubriéndome la boca con sus colmillos, y en respuesta, agarré su mano y... ¡Tud! Lo lancé contra la pared, observando cómo se deslizaba cómicamente para aterrizar de nuevo en la cama. Su nombre, su placa de identificación, bostecé un poco, recordando la última mirada que le di a su placa de identificación. Entonces, estabas revisando su placa de identificación, ¿eh? Pensé que solo estabas tratando de echar un vistazo a sus pechos, murmuró Blas para sí mismo, sus suposiciones estaban muy equivocadas. Es Daxa Velcro. Aunque no hay un segundo nombre, por alguna razón, me relajé en la silla, los efectos del alcohol se hicieron sentir. Vexa Velcro. Vexa Velcro. Ella es de la familia real. La reacción de Blas fue más divertida que preocupante. Quizás no sea pura sangre real, pero aún así es lo suficientemente fuerte como para comandar a la hija de un marqués. Cecille no es alguien que se someta fácilmente, por lo que esto podría indicar que ha recibido órdenes estrictas de sus superiores. Golpeé la mesa con el dedo, reflexionando. Las implicaciones. Un miembro de la realeza y de segundo año, bastante llamativo y hermoso, pero nunca mencionado en el juego, puse los ojos en blanco. Perdido en mis pensamientos, reflexionando sobre los misterios que rodean a Vexa y la intrincada red del destino, gradualmente sentí que una calidez reconfortante me envolvía. El suave tirón del cansancio tiró de mi mente y, antes de darme cuenta, ya había sucumbido al sueño. El ambiente de la habitación y los efectos persistentes del vino élfico se combinaron para crear un capullo confortable, llevándome a un sueño pacífico donde los sueños y la realidad se mezclaban en el reino de lo desconocido. La mañana siguiente amaneció con un brillo sutil filtrándose a través de las cortinas, despertándome suavemente de mi sueño reparador. Yuemem, ¿entonces decidiste comenzar tu vida en el dormitorio de la academia con una ronda de alcohol? La voz del director tenía una mezcla de sorpresa y desaprobación mientras me miraba con una expresión decepcionada, su mirada dejaba claro que mi elección no había pasado desapercibida. Bola de humo. Lo llamé pero parece que está escondido debajo de la cama. N/A, entonces Yuemem. Sueno un poco fuera de lugar de lo habitual, pero ¿considerarías apoyarme en Patreon? Por supuesto, no es gratis, estoy escribiendo una gran historia allí, así que si estás interesado te envío un enlace de mi Patreon en los comentarios. Compruébelo y espero que todos consideren apoyar. Capítulo 159 Primera clase. Unos momentos antes. Ah. Mi cabeza palpitaba mientras intentaba sentarme de la cama y... Príncipe, una voz débil hizo eco en mi mente, una voz que reconocí bien, el parásito. ¿Qué es? Refunfuñé, mi voz estaba llena de irritación, mientras me frotaba los ojos para deshacerme de la somnolencia. Muy grosero, ¿no? Intervino otra voz, esta vez no desde mis pensamientos sino desde mi izquierda. Volví la mirada y encontré a un hombre barbudo sentado en una silla, su expresión cargaba una mezcla de emociones que no podía descifrar del todo. ¿Director de escuela? Murmuré, inclinando la cabeza confundido. Esto tenía que ser un sueño, ¿verdad? Me pellizqué el brazo en un intento de confirmar mis sospechas, pero, por desgracia, parecía que esto era más bien una realidad, no un sueño. No te preocupes, no estás soñando, suspiró el director Stormborne, levantándose de su asiento. ¿Por qué estás? Comencé a preguntar, pero mis palabras se apagaron cuando percibí un fuerte olor a alcohol. Yuemem, ¿entonces decidiste comenzar tu vida en el dormitorio de la academia con una ronda de alcohol? La voz del director tenía una mezcla de asombro y desaprobación mientras me miraba con expresión decepcionada. Elegí permanecer en silencio, mi mente se apresuró a descubrir por qué el director estaba en mi habitación y donde diablos estaba Smokeval. Se acercó al escritorio y se agachó ligeramente para coger una botella. Parece que tu resaca es bastante intensa, gracias al vino élfico, comentó, agitando la botella en mi dirección. ¿Por qué está aquí el director? Fingí ignorancia, fingí no saber.
Dejó escapar una breve carcajada, su tono teñido de resignación. Ron Hilton, me corrigió. Correcto, señor Hilton. No sé si alguien le ha informado alguna vez, pero el alcohol y cualquier otra sustancia similar están estrictamente prohibidos en los terrenos de la academia. El director dejó la botella. Y la razón por la que estoy aquí es porque el director de tu dormitorio informó que has estado inconsciente durante los últimos 2 días. Bueno, parecía que me las había arreglado para cometer un error espectacular. Te perdiste tus primeros 2 días. Todos en la academia parecen conocer la historia del joven de primer año que bebió hasta quedar estupor y permaneció inconsciente durante 2 días completos, comentó el director. Su tono era una mezcla de exasperación y decepción. Con un gesto deliberado, abrió la ventana, permitiendo que la luz del sol de la mañana entrara en la habitación. ¿Cuál es el castigo? Pregunté directamente, mi voz sin vacilación. ¿No te da ni un poco de vergüenza? La sorpresa del director era evidente en su tono. Lo soy, admití, no del todo convincente, pero eso no alterará el castigo, ¿verdad? Continué, sacando las piernas de la cama mientras me sentaba. Es cierto, se rió entre dientes, vas a ser degradado a una clase un nivel inferior. Escuché que inicialmente te colocaron en la clase A debido a tu impresionante desempeño en la prueba de admisión, pero parece que esa decisión puede no ser válida. Ya no es apropiado, hizo una pausa, su mirada recorriéndome de una manera que insinuaba sarcasmo. Mientras escuchaba, sentí a Blas escondido debajo de la cama, intentando protegerse de la presencia de Stormborne. A tu mascota no parece gustarle, comentó Stormborne, su observación astuta. Oh, ese es su estilo, está bien, respondí con una media sonrisa, aunque la verdad era todo lo contrario. Blas se escondía porque temía a Stormborne, que había perseguido a todo su clan. Creo que me iré, anunció Stormborne, entregándome una hoja de papel. Este es el horario de tu horario de clases. Cuando me lo entregó, se dio vuelta y salió de la habitación. Su partida pareció bastante abrupta, considerando que había venido personalmente a hablar conmigo. ¿Por qué no había enviado a alguien más? Me dejó reflexionando sobre sus intenciones. Qué manera tan fantástica de empezar el día, suspiré, aunque no pude evitar preguntarme si había estado suspirando con más frecuencia últimamente. Se ha ido. La voz de Blas sonó en mi mente cuando salió de debajo de la cama. Al menos podrías haberme despertado, refunfuñé mientras me dirigía hacia el baño. Lo hice, pero ni siquiera te moviste. No es mi problema, replicó Blas. Bueno, diré lo mismo el día que el director alcance tu escondite y descubra que acabaste con todo su clan, respondí con ironía, agarrando un cepillo. Después de prepararme, salí de la habitación y bajé las escaleras. Como era de esperar, la escena que me recibió fue precisamente la que había anticipado. Con algunas otras habitaciones en el dormitorio, era inevitable que hubiera otros estudiantes residiendo aquí. Y considerando la maldición, la situación se estaba desarrollando tal como lo había sospechado. TCH, un chico delgado vestido con una bata y un libro en la mano, chasqueó la lengua mientras pasaba junto a mí. La chica en el otro extremo de la sala común rápidamente ajustó su camino, su movimiento tomó un giro algo incómodo. ¿Podría ser este el impacto del 0,1% en acción? Pensé para mis adentros, imaginando que si esto fuera solo el 0,1%, la situación al 100% podría provocar algo completamente diferente. Te van a quemar en la hoguera, bromeó Blas, con palabras llenas de humor. ¿Pero en serio quién era yo? ¿Una bruja en la época medieval? Oh, estás despierto. La voz de la guardiana sonó desde un lado mientras ella corría hacia mí con pasos rápidos. Tuve que llamar al director. Él es el único en los terrenos de la academia que puede abrir la cerradura mágica. ¿Pero el alcohol? Primero, te pierdes la ceremonia de apertura, y ahora esto, ¿estás tratando de establecerte como un delincuente? Sus palabras fluyeron sin pausa, un torrente de frustración y regaños. Sin embargo, algo llamó mi atención en medio de sus reprimendas. Ella es la misma. Su comportamiento ayer y hoy no ha cambiado mucho. ¿Será que la maldición no la afecta? Y ahora que lo pienso, el director tampoco se vio relativamente afectado. Él vino a reprenderme, pero aparte de eso, no sentí ninguna hostilidad subyacente por su parte. ¿Por qué cada estudiante que ocupa ese salón termina causando problemas? Se frotó las sienes con exasperación antes de continuar. He preparado el desayuno. Come. Las conferencias de clase A están a punto de comenzar. No estoy en la clase A, admití, desconcertado por cómo lo sabía. Me degradaron a. Busqué en mi bolsillo y saqué el vale. Es clase B, dije, ofreciendo la información. ¿Qué? La sorpresa del guardián fue palpable. ¿Podría bajar la voz, señora Penny?
Estoy intentando leer, interrumpió una chica sentada en el otro extremo del sofá, con sus palabras llenas de un sutil sarcasmo. Parecía que mis compañeros de dormitorio eran observadores astutos. Pido disculpas, respondió la directora, con un tono incómodo. No hay necesidad de disculparse. Simplemente evite perder el tiempo con personas que se emborrachan como vagabundos en la carretera. No son más que una mancha en la reputación de nuestra academia, comentó la chica, cerrando su libro y deslizándolo en su bolso con aire despectivo. Wow, murmuró Blas en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? Pregunté, mi tono tranquilo y sereno. Ella dio un paso atrás, sorprendida, y tartamudeó, no me equivoco. ¿Cómo puedes beber hasta tal punto y aún así decir que eres un estudiante honorable de la Academia Imperial? Y no entiendo cómo es eso lo que te preocupa, comenté, estudiando su comportamiento. Porque, Ella comenzó a responder pero pareció detenerse, el mismo tipo de comportamiento que Cecilia mostró ayer. Ahora, ya es suficiente. Ambos, váyanse. Llegarán tarde, intervino la anciana, interponiéndose entre nosotros. Y tú, joven, termina tu comida y sal de mi dormitorio, le dirigió al alcaide con un tono sensato. Resoplando en mi dirección, la chica salió, un movimiento que me pareció bastante peculiar. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que solo el director y yo permanecíamos en la sala común, los otros residentes del dormitorio aparentemente estaban ausentes. Ella no es una mala chica. No sé qué le pasó. No estaba así en la fiesta de bienvenida, habló la señora Penny mientras se dirigía hacia el comedor. Seguí su ejemplo, mi mirada se amplió al ver una variedad de deliciosa comida extendida ante mí. Fue bastante impresionante. Parece que no soy exactamente el favorito de todos aquí, comenté con una sonrisa irónica, tomando asiento en la mesa. La señora Penny se dirigió hacia la cocina, donde tanto el comedor como la cocina estaban convenientemente situados uno al lado del otro. Parece ser así. ¿La provocaste?, preguntó la señora Penny. A lo que yo simplemente negué con la cabeza, con la boca actualmente ocupada con un bocado de pan. Después de disfrutar de un desayuno tranquilo y satisfactorio, salí del dormitorio y me dirigí al edificio principal. Navegando por los pasillos, finalmente encontré el camino al salón de clases donde me degradaron. Parado frente a la clase noté que había conmoción adentro cuando empujé la puerta y todos los ojos se dirigieron hacia mí. El salón de clases exudaba un aire de seriedad académica, con hileras de escritorios de madera pulida perfectamente alineados bajo el suave resplandor de las luces del techo. Una plataforma elevada en la parte delantera contenía el escritorio de un profesor, una pantalla de proyección y una pizarra. El ambiente transmitía un ambiente académico enfocado, listo para que se desarrollara el aprendizaje. Bexa. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es la clase equivocada otra vez, la voz de Adam tenía una mezcla de diversión y exasperación mientras se dirigía a la chica parada frente a él, su expresión era una mezcla de confusión y contemplación. Es así, respondió ella, su mirada recorriendo la habitación. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, una conexión momentánea, antes de que ambos se alejaran. ¿No eres ese Ren? Las palabras de Adam llamaron mi atención. Parece que tu suerte podría estar en una pausa. ¿Interesado en ver a un astrólogo? Blas bromeó en mi mente. Quizás eso no sería una mala idea. Sí, lo soy, afirmé, intentando pasar junto a Adam y tomar asiento. Oye, espera, intervino Adam, extendiendo la mano para detenerme agarrándome del hombro. Solo mantén la compostura, aconsejó Blas. Retira tu mano, de alguna manera mi voz traicionó el consejo de Blas. N/A, Tengo un Patreon. Capítulo 160 Primera Clase 2. Capítulo 160 Primera Clase 2. Retira tu mano, mi voz era aguda, traicionando el consejo de Blas. Adán parecía un poco desconcertado, como si no hubiera oído lo que dije. No dejes que la ira se apodere de ti. Blas instó en mis pensamientos. Dije, quita tu mano de mi hombro, reiteré, mi tono sereno esta vez. Adam miró entre su mano y yo, su expresión era de leve sorpresa, antes de retirar su mano. Lo siento, ofreció, y luego continuó, ¿conoce a Mary? ¿OMS? Yo respondí. Bexa también parecía intrigada, con la ceja ligeramente arqueada. ¿Es amiga de este chico? Mary Clan. Ambos, eran amigos, ¿verdad? Adán parecía un poco desconcertado. Oh, la recuerdo. Ha pasado un año desde que la vi, así que lo olvidé. Sí, conozco a su madre, pero no sé mucho sobre ella, respondí, rozando mi hombro casualmente. Mientras inspeccionaba el salón de clases. Muchas de las miradas dirigidas a mí tenían una pizca de desdén. ¿Cómo?
La voz de Adam vaciló ligeramente antes de que Vexa se acercara. Creo que es mejor si nos vamos ahora. No queremos molestar a los jóvenes, ¿verdad?, dijo, su mirada se dirigió a mí mientras pronunciaba la última parte. Había algo enigmático en ella, un cierto aire de misterio. Sí, estoy de acuerdo, coincidió Adam, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. Ron Hilton, murmuró Vex a mi nombre, lanzándome una mirada de reojo antes de seguir a Adam con una leve sonrisa. Deberías trabajar en tus habilidades de lectura ahora, resonó la voz de Adam mientras desaparecía de mi vista. No sabe leer. Volviendo mi atención al salón de clases, no pude evitar suspirar por dentro. Mi mera presencia parecía haber provocado ya una conmoción. Mientras me acercaba a la zona de asientos, noté que nadie parecía estar ansioso por que me sentara junto a ellos. Obelus. ¿Cómo? ¿Quién hubiera pensado que terminarías recibiendo la espalda? Jaja, es bastante refrescante, comentó Blas con una sonrisa. Pasé a la última fila, donde había un espacio vacío en una esquina. Me instalé allí, lejos del bullicio. Al cabo de un rato, una mujer entró al salón de clases. La atmósfera del aula cambió cuando entró una mujer, su paso confiado y su aura cautivadora atrajeron todas las miradas en la sala. La encarnación de la sensualidad, exudaba una potente mezcla de atractivo y autoridad. Buenos días, clase, su voz, un timbre ronco, provocó escalofríos. Soy el profesor de Bereux y seré su guía a través del intrincado mundo de la teoría y aplicaciones mágicas. Hagamos que este semestre sea inolvidable. Con una sonrisa sutil pero irresistible, dominaba la habitación en un hechizo seductor. Cuando la profesora de Bereux comenzó su presentación, la sala bullía de murmullos y comentarios en voz baja. Mira su pecho, es grande. Ella es tan sexy. El innegable encanto de su belleza cautivó a toda la clase, intercambiando susurros y miradas en reconocimiento de su deslumbrante presencia. Cuando la profesora de Bereux comenzó su presentación, la sala bullía de murmullos y comentarios en voz baja. Mira su pecho, es grande. Ella es tan sexy. La profesora Lorraine de Bereux poseía una apariencia encantadora que parecía trascender los límites de la mera belleza mortal. Su cabello castaño suelto caía en cascada por su espalda en ondas fascinantes, brillando con un brillo de otro mundo. Sus ojos, de un tono verde esmeralda. La profesora de Bereux se aclaró la garganta, su voz con un sutil tono de diversión. Hizo un gesto elegante hacia su rostro, sus expresivos ojos fijos en la mirada de cada estudiante, antes de desviar su atención hacia abajo. Concéntrate en mi cara y no aquí, dijo, apuntando con el dedo a su pecho y con un tono juguetón. Y luego, con una sonrisa y una mirada mordaz, añadió, especialmente los niños, mientras su dedo se movía para señalar su pecho. El salón de clases estalló en una mezcla de risas ahogadas y toses avergonzadas, su amonestación pronunciada de manera experta con una mezcla de encanto y autoridad. Pasaré lista ahora. Por favor, indiquen su presencia uno por uno y preséntense. Cuando la profesora de Bereux inició el proceso de asistencia, comenzó a gritar los nombres de los estudiantes. Reconocí algunos de los NPC del juego. No estoy seguro de si eras un geek o simplemente tenías una memoria increíble en aquel entonces, bromeó Blas desde lo alto de la mesa. Su cola causó revuelo entre algunas chicas intrigadas que lanzaban miradas en su dirección. Parece que no es exactamente odiado. ¿Sientes un poco de envidia?, preguntó. En realidad no, respondí, pero es inquietante que no te gusten sin motivo alguno. Tendría más sentido si estuvieran resentido conmigo por algo como quitarles la vida a sus padres, pero ese no es el caso. ¿Ron Hilton? Al final llegó mi turno. Presente. Respondí y una vez más la atmósfera se volvió incómoda. Su nombre no era. El profesor de Bereux parecía desconcertado. Acabo de ser degradado de la clase A a la clase B, le expliqué, y la admisión provocó jadeos en algunos de los que me rodeaban. ¿Degradado de clase A a clase B? Su sorpresa fue evidente mientras fruncía el ceño, procesando la información. La sala pareció contener la respiración colectiva por un momento, la tensión era palpable. Muy bien, Ron Hilton, dijo, con un tono sereno una vez más. Bienvenidos a la clase B. Sus palabras estaban mezcladas con un sutil estímulo que pareció levantar el peso del escrutinio de la sala, pero no me preguntó el motivo de la degradación. Asentí en reconocimiento y me acomodé en mi asiento. La clase continuó, cubriendo los conceptos básicos de la teoría y las aplicaciones mágicas, temas con los que ya estaba familiarizado. Mientras el profesor de Bereux explicaba conceptos que había encontrado antes, me encontré reflexionando en silencio sobre los acontecimientos de la mañana y la dinámica peculiar dentro de la academia. Va a ser difícil, murmuré. Mientras Ren asistía a su primera clase del año,
Adam regresó a la sala del consejo estudiantil, con Bexa detrás de él. La repentina inscripción de Bexa estuvo rodeada de misterio, su linaje real fue reconocido por la familia real, pero la identidad y el linaje de su padre permanecieron desconocidos. Adán. Gritó la presidenta del consejo estudiantil, Isolde Holloway, con su figura enterrada entre una pila de documentos. Una sonrisa apareció en el rostro de Isolde al ver a Adam, aunque rápidamente se transformó en un ceño fruncido al ver a Bexa acompañándolo. Ya te dije que no se le permite estar aquí, la reprendió Isolda, su frustración evidente. Bexa permaneció en silencio, con la mirada fija en Adam. La traje, por favor no te enojes, intervino Adam, agitando la mano con desdén. Isolde suspiró y se pasó los dedos por el cabello con exasperación. Adam, conoces las reglas. La sala del consejo estudiantil es estrictamente solo para miembros. No podemos permitir que extraños deambulen por aquí. La mirada de Bexa permaneció fija en Adam, su expresión ilegible. Entiendo, Isolda, respondió Adam, en tono de disculpa. Pero pensé que podría resultarle interesante ver la sala del consejo estudiantil. Isolde miró entre los dos, con un atisbo de escepticismo en sus ojos. Bien, solo por esta vez. Pero si causa algún problema, quedará fuera. Los labios de Bexa se curvaron en una leve sonrisa cuando finalmente habló, su voz con un toque de diversión. Prometo que no causaré ningún problema, Isolda. Isolde levantó una ceja, todavía claramente escéptica, pero volvió a centrar su atención en su trabajo. Muy bien. Solo recuerda las reglas. Mientras Adam y Bexa encontraban un lugar para sentarse en la habitación. ¿Dónde está María? Adam preguntó mientras la entrada de la habitación daba la bienvenida a una nueva presencia, la de Mary. Diablo, murmuró Isolde en voz baja, poniendo los ojos en blanco cuando Mary y Elsa entraron. El número de chicas que rodeaban a Adam parecía ser una tendencia notable, una tendencia a la que Isolde parecía oponerse, un sentimiento al que Adam parecía completamente ajeno. Mary, la voz de Adam tenía una calidez familiar mientras la llamaba. ¿MMM? Mary se giró y una sonrisa iluminó sus rasgos al ver a Adam. Sin embargo, Adam no perdió el tiempo antes de compartir su noticia. Conocí a ese chico Ren hoy, afirmó. La expresión de Mary cambió mientras procesaba sus palabras. ¿Llegar de nuevo? Ron Hilton, aclaró Adam, refiriéndose a él como el conocido de Mary. ¿Qué? El arrebato de Mary resonó en la habitación, su voz cortó el aire y sorprendió a todos los presentes. La repentina exclamación pareció detener el tiempo momentáneamente, llamando la atención de todos los estudiantes en los alrededores y añadiendo una tensión palpable a la atmósfera ya cargada. El arrebato de Mary flotó en el aire, la habitación se llenó de un silencio casi inquietante mientras la atención de todos se centraba en ella. Su asombro y su voz elevada lograron asustar no solo a los presentes, sino que incluso los papeles sobre el escritorio de Isolda parecieron temblar. Isolde levantó la vista de su trabajo, su expresión era una mezcla de molestia y curiosidad. Mary, baja la voz, la amonestó, con un tono lleno de irritación. Las mejillas de Mary se sonrojaron ligeramente al darse cuenta de la atención que había atraído su arrebato. Se aclaró la garganta y logró recuperar la compostura. Disculpas, murmuró, lanzando una rápida mirada alrededor de la habitación. ¿Cómo? La voz de Mary tembló mientras interrogaba a Adam, su curiosidad se mezcló con una pizca de aprensión. Cuando Adam comenzó a explicar el encuentro, la expresión de Mary parecía perder color con cada palabra que pasaba. Él dijo eso. Su voz vaciló, un crujido momentáneo traicionó sus emociones. Que él conoce a mi madre pero no a mí. Sin dudarlo un momento, Mary se levantó abruptamente de su asiento y salió corriendo de la habitación. Su partida dejó una sensación de urgencia flotando en el aire. ¿Qué pasó? Preguntó Bexa mientras sacaba algunos chocolates de su bolsillo. ¿Capítulo 161 Encuentro? ¿Capítulo 161 Encuentro? Punto de vista de Ron Hilton. Y eso concluye nuestra primera clase, queridos estudiantes. Una vez más, les doy una cálida bienvenida a todos ustedes mientras se embarcan en su viaje en la academia. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar durante estos últimos minutos. Anunció la profesora de Bereux, su mirada recorriendo la habitación. Un niño de la clase levantó la mano y el profesor le indicó que se pusiera de pie. El chico se puso de pie, con la mano todavía levantada, y se aclaró la garganta antes de hablar. Profesor de Bereux, tengo una pregunta sobre las técnicas avanzadas de lanzamiento de hechizos que mencionó anteriormente. ¿Esas técnicas están cubiertas en algún curso o módulo específico? El profesor asintió en reconocimiento. Una pregunta excelente.
Las técnicas avanzadas de lanzamiento de hechizos están cubiertas en un curso especializado que tendrás la oportunidad de tomar en tu tercer año. Es una exploración más completa de las complejidades que abordamos brevemente hoy. El chico pareció satisfecho con la respuesta y asintió en respuesta antes de sentarse. Mientras la mirada del profesor recorría la habitación, pensé en hacer una pregunta yo mismo. Había algo que me había estado molestando desde que llegué a la academia. Levantando la mano, llamé su atención. Sí, señor Hilton, ella incitó. Tengo una pregunta sobre las maldiciones que podrían afectar la vida de un estudiante aquí, comencé con cautela. ¿Existen regulaciones o sistemas de apoyo para ayudar a las personas que enfrentan tales situaciones? La expresión del profesor de Bereux se volvió pensativa y asintió. Una pregunta pertinente, señor Hilton. Si bien las maldiciones no son algo común, la academia cuenta con un sistema de apoyo para ayudar a los estudiantes que enfrentan tales desafíos. Contamos con un equipo dedicado de consejeros y expertos en magia que pueden brindar orientación y asistencia. Además, la academia ofrece cursos que profundizan en el estudio y manejo de cursos. Trinchar. Cuando sonó el timbre que indicaba el final de la clase, recogí mis pertenencias, mi mente todavía procesaba las cosas que aprendí en la clase de hoy. Aún así, no pareces tan molesto por la degradación, comentó Blas mientras lo levantaba del escritorio. Nunca vi la degradación como algo negativo. Les había prometido a mis padres unirme a la academia, aunque no entendía completamente sus razones. Acepté cumplir mi palabra. Afortunadamente, no insistieron en que estuviera en la clase A. Eso me permitió evitar interacciones con la clase A. Pero ya estás en años diferentes, esa chica Helga, se interrumpió Blas, comprendiendo a mitad de la frase. Si me colocaran en la clase A, tendría que relacionarme con Helga debido a su conexión con Aram y su grupo. Eso me pondría indirectamente en contacto con ellos, cosa que preferí evitar. Conseguiste mantener tu ira bajo control, estoy impresionado, Blas. Oye. Me di vuelta y me di cuenta de que había estado parada junto a mi escritorio durante bastante tiempo, mirando la pared mientras alguien me llamaba para felicitarme. Adam no buscaba la confrontación, y yo tampoco. Pero es innegable que no puedo ser demasiado amigable con él por razones claras. ¡Ey! Me di vuelta y me di cuenta de que había estado parado junto a mi escritorio durante bastante tiempo, mirando la pared mientras alguien me llamaba desde atrás. ¡Ey! Gritó de nuevo la voz, con más insistencia. Me di vuelta y encontré a una chica parada allí, mirándome con una mezcla de curiosidad y diversión. Tenía cabello negro que enmarcaba su rostro y sus pupilas oscuras reflejaban una sensación de calidez y curiosidad. Sus pequeños rasgos le daban una apariencia pequeña y accesible. Si bien no era convencionalmente deslumbrante, su modesta belleza era bastante refrescante. Estaba de pie a una altura que rondaba aproximadamente mis hombros. Lo siento, no quise distraerme así, dije, ofreciendo una sonrisa de disculpa. Está bien, solo me preguntaba si estás bien, respondió ella con un tono amigable. Sí, estoy bien. Solo estoy perdido en mis pensamientos, le expliqué, esperando que mi respuesta fuera lo suficientemente informal. Soy Mia, por cierto. Mia Larkspur, se presentó, extendiendo una mano. Ron Hilton, dije, estrechándole la mano brevemente. Estás en la clase B, ¿verdad? Te vi en la mañana. ¿Nerviosismo del primer día? Yo también estaba igual. Mia preguntó con una sonrisa. No pude evitar sonreír a cambio. Si algo como eso. Bueno, no te preocupes demasiado. Lo dominarás. Si alguna vez necesitas ayuda o tienes preguntas, no dudes en preguntar, ofreció calurosamente. Gracias, te lo agradezco, dije genuinamente. Las palabras de Mia fueron tranquilizadoras y miró un poco hacia atrás antes de dar un paso adelante y bajar la voz. Oye, mira hacia allá, señaló discretamente hacia un grupo de chicas que me miraban desde la primera fila. Volví mi mirada en la dirección que ella indicaba. ¿MMM? Justo cuando yo miraba, todos desviaron la mirada, como si los hubieran pillado con las manos en la masa. Vaya. Nos están coqueteando, ¿no? Blas se reía mientras mantenía la compostura en su forma felina. Esa chica del centro, continuó Mia, se preguntaba si te gustaría unirte a nosotros en la cantina. De repente hizo clic. Mia estaba actuando como mediadora para esa chica. ¿Por qué no? Sería un poco incómodo sentarse solo en la cantina, ¿no? Respondí con un tono alegre. Mia se rió entre dientes en respuesta, levantando el pulgar hacia la chica. Su reacción estuvo lejos de ser sutil, prácticamente estallaron de emoción. Las ventajas de ser guapo, supongo, bromeó Blas, aparentemente leyendo mis pensamientos. Tampoco fue tan diferente en mi vida pasada, la gente mantenía la distancia debido a Yasmín,
quien confrontaría ferozmente a cualquier chica que mostrara un interés romántico en mí. Cada día constaba de unas 4 clases, separadas por descansos de media hora para diversas actividades como comer, refrescarse o cualquier otra cosa que uno pudiera necesitar. Se acercaba la hora del almuerzo. No tenía mucha hambre, pero decidí unirme a los demás. No podía soportar la idea de sentarme en un salón de clases donde algunos todavía me lanzaban miradas críticas. Mi teoría sobre la maldición permaneció en mi mente. Parecía que cuanto más alejada estaba una persona de la historia principal, menos la afectaba la maldición. Quizás chicas como Mia, que no estaban profundamente involucradas en la narrativa principal, albergarían menos animosidad a medida que creciera el impacto de la maldición. De todos modos, no estaba demasiado preocupado. Por ahora, seguiría la corriente. El aula se vació rápidamente mientras caminaba junto a Mia y algunos otros estudiantes que amablemente me habían extendido una invitación para unirme a ellos en la cantina. Entonces, de la nada, sonó una voz que llamó mi atención. «Detener». Di media vuelta y pronto me arrepentí. «La perra está aquí, ¿eh? Lástima que no puedas matar». Blas repitió su seca observación como un disco rayado. Mantuve silencio y seguí caminando, pero las otras chicas del grupo se detuvieron. ¿No es esa la mayor Mary? «¡Guau!», pronunció una chica de cabello rubio del grupo. ¿Está hablando de mí? Escuché a alguien más murmurar. Mary Glenn, la chica de cabello plateado, estaba justo frente a mí. ¿Por qué había corrido hasta aquí? Tal vez no entendimos bien. Sigamos adelante, sugirió Mia, y los demás asintieron con la cabeza. Reanudamos el paso, dejando atrás el desconcertante encuentro con María. De hecho, la aparición inesperada de Mary me tomó por sorpresa. Nunca pensé que ella estaría aquí tan pronto. ¿Ella vino a verte? La incredulidad de Blas era palpable. Era difícil imaginar que Mary buscaría voluntariamente a Van Houten, a quien despreciaba tan profundamente. Al llegar a la cantina, tomamos asiento en una de las mesas. La atmósfera se sentía un poco más relajada aquí, lejos del escrutinio del aula. Tomamos asiento en la mesa, observé las conversaciones e interacciones que se desarrollaban a nuestro alrededor. Mia se acercó para romper el hielo y presentó a todos en la mesa. «Ren, ella es Lina», le indicó a una chica de cabello castaño corto. «Y ella es Emilia», señaló a otra chica de cabello largo y negro. «Por último, tenemos a Serena, la que te invitó aquí», concluyó Mia, señalando con la cabeza a una chica de cabello rubio ondulado. Serena me sonrió y sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y curiosidad. «Es un placer conocerte finalmente, Ren. Ya hemos oído bastante sobre ti». Asentí en reconocimiento, apreciando su amabilidad. «Lo mismo, Serena. Gracias por invitarme». Emilia intervino, su tono juguetón. «Entonces, Ren, ¿qué opinas de la academia hasta ahora?» Me recosté en mi silla, contemplando mi respuesta. Ha sido lleno de acontecimientos, por decirlo menos. No esperaba una bienvenida tan cálida por parte de todos. Lina se rió entre dientes. «Bueno, no todo el mundo es tan acogedor. Siempre hay una mezcla de personalidades aquí». Asentí con la cabeza, mirando alrededor de la cantina donde diferentes grupos de estudiantes conversaban y disfrutaban de sus ojos. Los ojos de Serena mostraban una curiosidad genuina mientras planteaba la pregunta. «¿Comidas?». Era un grupo diverso, tal como Lina había señalado. «Entonces, Ren, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo terminaste en la clase B?». Los ojos de Serena reflejaban genuina curiosidad mientras planteaba la pregunta. Haciendo una pausa por un momento, me debatí sobre cuánto debería divulgar. Bueno, es un poco, ja. Para resumir, terminé bastante emborrachado y pasé 2 días enteros desmayado en la cama. El director tuvo que echarme una bronca personalmente, respondí con indiferencia y casualidad. Cogiendo un trozo de pan de mi plato. Un silencio de asombro se apoderó de la mesa, interrumpido solo cuando la mano de Mia cubrió su boca. «Siéntete libre de reír», sugerí, y toda la mesa estalló en carcajadas, incluso logrando hacer girar algunas cabezas de las mesas cercanas. Cuando las risas disminuyeron, Serena se secó una lágrima. «Oh, eso fue inesperado. Pero ya sabes, es mejor comenzar con una entrada memorable». El hielo se rompió oficialmente y, a medida que la conversación fluía, una cosa que noté fue. Cuando la risa se calmó, pude sentir las miradas de los demás sobre mí. Algunos parecían intrigados, otros resentidos y algunos incluso parecían envidiosos. La variedad de reacciones recordaba extrañamente a una típica dinámica escolar. «Bienvenidos a la vida escolar de un asesino psicótico», intervino Blas con su típico humor negro. ¿A quién se dirigía? Mis pensamientos internos, asumí.
Hasta que el ambiente pacífico fue repentinamente interrumpido por un trío familiar. No te aferres a Adam. ¿Quién eres tú para decirme eso? Oye, no lo hagas. Tus pechos lo están golpeando. No podía olvidar que este comedor era un espacio compartido por estudiantes de todos los años. Era inevitable que estuvieran aquí. Volví la mirada y allí estaban. ¿Qué? ¿No es ese el mayor Adam? Es tan guapo. Chilló Emilia. Mientras mis ojos se movían, noté que Mary se acercaba. Yo. Capítulo 162 amigos. En el momento en que entraron a la cantina, todas las miradas se dirigieron hacia ellos, creando una atmósfera esponjosa y alegre. Muchos niños miraron con envidia la posición actual de Adam, acompañado por el presidente del consejo estudiantil, una niña de primer año sosteniendo su mano y otra niña a su lado. Maldito sea ese tipo. Blas expresó su frustración. Oye, señor, se dirige hacia aquí. La voz de Mia me devolvió la atención y me giré para ver a Mary todavía acercándose. Por alguna razón, su mirada estaba fija en mí. Eso parece, fingí indiferencia. ¿Sabes quién es? La curiosidad de Lina motivó su pregunta y yo negué con la cabeza. Ella es la mejor espadachín de toda la academia, bueno, la segunda mejor si mantenemos al mayor Adam en la lista, compartió Lina con genuina emoción. Eso es impresionante, agarré un trozo de pan y comencé a comer mientras alguien pasaba junto a mí. Y luego. ¡Tuc! Giré la cabeza hacia la izquierda y vi a Mary pasando a mi lado, la vaina de su espada rozando mi codo. Ella me miró con una mirada fría antes de que su mirada recorriera la mesa, deteniéndose particularmente en Mia, que estaba sentada a mi lado. Esa mesa de allí. Está vacía, vamos allí, resonó la voz de Adam mientras se acercaba, pero se detuvo en seco al verme. Oye, no estás, comenzó, pero sus palabras vacilaron cuando sus ojos se posaron en Mary. Aparté mi mirada de ella y miré a Adam. Bexa no estaba allí. Sentí un golpe en mi brazo y me incliné hacia Mia, quien habló en voz baja. Oye, discúlpate, su voz tenía un toque de miedo. ¿No fue Mary quien chocó conmigo? ¿Necesitas algo? Me dirigí a Mary y su reacción fue de sorpresa. Ella pareció retroceder momentáneamente antes de congelarse nuevamente en su lugar. María. La voz de Adam rompió el silencio mientras le tocaba suavemente el hombro. Ella pareció salir de su trance. No es nada, vámonos, tartamudeó Mary, sus palabras salieron rápidamente. Sin más, se alejó con ellos, sentándose en la mesa justo enfrente de la nuestra. Cuando terminé de comer, murmuré para mis adentros sobre lo aleatoria de la situación. ¿Está bien si voy primero? Tengo algo que quiero hacer, le pregunté al grupo. Detente. Espera un minuto, interrumpió Serena, agitando su mano para llamar mi atención. Entonces, ya sabes, ¿comerás con nosotros mañana también? Somos amigos, ¿verdad? Preguntó con una audacia que fue un poco inesperada. Al menos no eres tonto, comentó Blas, sus pensamientos se hicieron eco de los míos. Claro, estoy bien con eso. Si estás de acuerdo con tenerme cerca, respondí con una pequeña sonrisa. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché el sonido de algo rompiéndose. N0 Velus B. C0M. Al volverme, vi que a Mary se le había caído un vaso. Era difícil ignorar su extraño comportamiento, pero decidí dejarlo así y despedirme del grupo. Bueno, parece que no estará solo durante todo el año, comentó Blas, y no pude evitar estar de acuerdo con su observación. Saliendo de la cantina, seguí el camino que conducía a la biblioteca. El camino estaba pavimentado con piedras y flanqueado por arbustos cuidadosamente podados y plantas con flores a ambos lados. El sol brillaba intensamente, proyectando sombras moteadas en el suelo a través de las hojas de los árboles que bordeaban el camino. La suave brisa hacía crujir las hojas, creando una melodía relajante. Mientras caminaba, pasé junto a un grupo de estudiantes que mantenían animadas conversaciones y sus risas llenaban el aire. Algunos se sentaban en bancos, disfrutando del calor del sol, mientras otros paseaban charlando con amigos. Un par de ardillas se perseguían juguetonamente por el césped, añadiendo un toque de vivacidad a la escena. Finalmente llegué a la entrada de la biblioteca, un gran edificio hecho de piedra y adornado con intrincados tallados. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Blas. Para buscar un libro sobre maldiciones, quién sabe, tal vez aquí encontremos algo útil, respondí. ¿He explicado alguna vez la distinción entre hechizos y magia sin encantamientos? Los hechizos están diseñados para contratistas espirituales, lo que abre un tema algo complejo. Mientras tanto, me especializo en la magia sin encantamientos. En términos de comparación, los hechizos tienden a ser más potentes pero no son tan comunes.
Los lanzadores de conjuros suelen establecer un contrato con uno de los 4 espíritus. Los espíritus pueden ser convocados a través de un ritual específico, lo cual no es particularmente difícil, pero las probabilidades de conseguir un contrato con ellos son increíblemente bajas para los humanos. Los elfos, por el contrario, parecen tener una ligera ventaja. Las inscripciones, por otro lado, son patrones elementales grabados en la atmósfera usando maná. Los hechizos son encantamientos mágicos potenciados por espíritus. En cuanto a las maldiciones, implican inscripciones que se integran a la fuerza en hechizos para producir diferentes efectos. Para establecer un paralelo, las inscripciones son similares a circuitos, mientras que los hechizos sirven como conductos de poder y efecto. Esta interacción entre inscripciones y hechizos forma la base de la dinámica mágica. «Sabes mucho», elogió Blas cuando di un paso adelante. Las puertas dobles eran altas e imponentes, insinuando el tesoro de conocimiento que se encontraba más allá. Abrí las pesadas puertas y el olor a libros viejos y madera pulida me envolvió. El interior era igual de impresionante, con altísimas estanterías alineadas en las paredes, llenas de volúmenes de varios tamaños y colores. Me dirigí al mostrador. En el mostrador, un bibliotecario con gafas estaba absorto ordenando una pila de libros. Ella levantó la vista cuando me acerqué y su cálida sonrisa me dio la bienvenida antes de desaparecer en un instante. «Buenas tardes». «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó cortésmente. «Estoy buscando libros relacionados con maldiciones, específicamente información sobre una maldición que afecta las relaciones entre las personas», le expliqué. «¿Por qué quieres eso?». Su tono cambió ligeramente, con un toque de negatividad en su voz. «Tengo que responder». Respondí, haciendo que ella volviera al profesionalismo. En esta academia, no había restricciones en el aprendizaje, por lo que los miembros del personal o incluso el director no podían cuestionar por qué un estudiante eligió un libro en particular, siempre y cuando no entre en algunas secciones restringidas que son, ir si es necesario. «No, no lo haces. Ve hacia esa sección». Señaló a la vuelta de una esquina, guiándome hacia el área relevante. ¿No es su naturaleza ayudar a los estudiantes a escoger los libros? «Aún estás afectado por la maldición», comentó Blas, y no pude evitar estar de acuerdo. «Pero aún». La sección dedicada a las maldiciones era extensa y estaba repleta de varios volúmenes sobre aflicciones mágicas, maleficios y maldiciones. Comencé a escanear los títulos, tratando de encontrar algo que coincidiera con la descripción de la maldición que sospechaba que estaba afectando a la academia. «Esto podría llevar un tiempo», señaló Blas, con un tono que dejaba entrever impaciencia. «Sí, pero vale la pena intentarlo», respondí, mientras mis ojos pasaban de un libro a otro. Después de un tiempo, me llamó la atención un libro con el lomo gastado y la cubierta descolorida. El título decía, «Lazos invisibles, un estudio de influencias sobrenaturales en las relaciones». Cogí el libro, lo saqué del estante y comencé a hojear las páginas, con la esperanza de encontrar información relevante sobre la maldición. Mientras leía, quedé absorto en los relatos de varias maldiciones y cómo afectaban las interacciones de las personas. «Es frustrante», refunfuñé mientras estaba acostado boca arriba. El libro contenía una gran cantidad de información, pero no había nada relevante sobre la maldición que hace que la gente odie a alguien. Curiosamente, incluso detallaba una maldición incurable que provocaba una lujuria incontrolable en sus víctimas. Cuando salí de la biblioteca, caminé de regreso hacia el edificio principal, mi mente todavía preocupada por los pensamientos de la maldición y sus efectos. Sin embargo, mi atención fue desviada por una escena inusual que llamó mi atención. Allí, había un árbol con sus ramas extendidas en todas direcciones. Encaramado en una de las ramas más altas estaba nada menos que Vexa. ¿No es extraña esa chica? Ella es miembro de la realeza, entonces ¿por qué está ahí arriba? Blas expresó su confusión, reflejando mis propios pensamientos sobre esta enigmática chica. «Sí, definitivamente es rara», comenté, incapaz de deshacerme del desconcierto mientras observaba a la chica de cabello rubio platino masticando frutas mientras estaba cómodamente sentada en las ramas. Era casi como si se hubiera transformado en un mono. Día siguiente. Cuando entré al salón de clases al día siguiente, mi mirada naturalmente se dirigió hacia Mía y su grupo. Me acerqué a ellos con una sonrisa amistosa y comencé, «Buenos días». Pero mis palabras vacilaron cuando percibí las expresiones de cansancio grabadas en sus rostros. Mía se acercó un poco más y sus ojos traicionaron una pizca de vacilación. La voz de Blas intervino con una broma juguetona, «¿Va a confesar?». Curioso, le pregunté, «¿Qué tienes en mente?». Mi tono era gentil, pero una sensación de inquietud se instaló en la boca de mi estómago. Y entonces, las siguientes palabras de Mía cayeron como un peso sobre mi corazón. Ren, comenzó, su voz baja e insegura.
Sus ojos parpadearon brevemente y vislumbré una lucha interna. No podremos volver a estar contigo, dijo, con tristeza en sus palabras. Capítulo 163. ¿Amigos? ¿En realidad? N0 Veluz. C0M. Marre Clem. Punto de vista. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué estaba, Mi cerebro no podía procesar lo que Ren estaba haciendo. Cuando Adam me dijo que había conocido a Ren y me contó su conversación, salí apresuradamente de la sala del consejo y corrí hacia el salón de clases de Ren. Y allí estaba él, de pie en medio de un grupo de chicas. Parecía diferente pero de alguna manera igual. Era difícil determinar que había cambiado, pero al mismo tiempo, parecía que ahora todo era diferente. Toda la situación era confusa. Mientras lo miraba fijamente, escuché susurros de las chicas a su alrededor. ¿Por qué estaba rodeado de ellos? ¿Por qué eran todas chicas? Las preguntas se arremolinaban en mi mente y no podía evitar preguntarme cuando había empezado Ren a recogerse el pelo. Le hacía parecer más accesible, pero había una energía subyacente que también repelía a la gente. ¿Por qué estaba sonriendo? ¿No estaba aquí para verme? Pero ni siquiera vino, ¿por qué? Empezaron a salir y, sin darme cuenta, grité, espera. Para mi sorpresa, todos se detuvieron. Ren volvió su mirada hacia mí y sus ojos dorados se encontraron con los míos. Me quedé allí, congelada, mi mente era un torbellino de confusión. ¿Por qué los había detenido? Todo fue tan abrumador. Pronto continuaron su camino y, en unos momentos, desaparecieron de la vista. María. Una mano agarró mi hombro y me giré para ver a Elsa, su rostro mostraba preocupación. ¿Por qué estás tan pálido? La voz preocupada de Elsa llegó a mis oídos. Entonces, vi a Adam corriendo hacia nosotros, su expresión reflejaba la preocupación de Elsa. Elsa, Adam, tartamudeé, intentando ordenar mis pensamientos. Yo, no lo sé. Yo solo, me detuve antes de revelar demasiado. ¿Por qué me sentía así por él? Elsa y Adam intercambiaron una mirada preocupada antes de volver su atención a mí. María, ¿te sientes bien? Preguntó Elsa, frunciendo el ceño. Adam puso suavemente su mano en mi frente, buscando signos de fiebre. Ella no parece tener fiebre. Mary, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo aquí? Me estremecí ligeramente cuando su mano tocó mi frente. ¡Ey! Exclamé, sintiendo una oleada de vergüenza. No me toques así. Mi cara se calentó y pude sentir el calor llegar a mis oídos. Aaron rápidamente retiró su mano, su rostro se volvió tan carmesí como el mío. Elsa, por otro lado, hizo un puchero y juguetonamente comenzó a golpear a Adam en el hombro. Sus interacciones aliviaron mis nervios. ¿Por qué había estado tan ansioso? Era una tontería preocuparse por él cuando no había motivo para hacerlo. Eventualmente se recuperaría. Estaba seguro de ello. Después nos dirigimos a la cantina. Adam parecía bastante hambriento e Isolda, otra amiga nuestra, se unió a nosotros. Isolda siempre parecía estar de mal humor, pero yo entendía por qué. A ella le agradaba a Adam y ver a otras chicas acercándose a él la hacía sentir incómoda. En cuanto a Adam, no podía descifrar sus sentimientos hacia Isolde o cualquiera de las otras chicas a las que les agradaba. La mayoría de ellos no parecían esperar una respuesta de él, pero aún así no pude evitar preguntarme quién soy yo para Adam. ¿Amigo o rival? ¿Y quién es Adam para mí? Mientras nos acomodábamos en la cantina, vi a Ren en otra mesa, absorto en una conversación mientras disfrutaba de su comida. Una inquietud se apoderó de mí, recordándome lo que le había mencionado a Adam. Ren había afirmado que me conocía por su familiaridad con mi madre. Parecía ridículo. ¿Por qué diría eso? Entonces me di cuenta. ¿Estaba tratando de impresionar a Adam con su actitud indiferente? De repente todo tuvo sentido. Ren, que alguna vez había sido tan persistente al declararme su amor, podría haber estado fingiendo parecer tranquilo frente a mi nuevo amigo. Qué tonto había sido al no darme cuenta antes. Mientras me sentaba a la mesa, mi mirada seguía desviándose hacia Ren y el grupo de chicas con el que estaba interactuando. La emoción desconocida que me había estado molestando se hizo más fuerte. ¿Por qué esto se sintió tan extraño? Ren finalmente terminó su comida y se levantó para irse. Sin embargo, ni siquiera miró en mi dirección mientras se alejaba. ¿Era posible que no me notara? ¿O simplemente no le importaba? Un impulso inexplicable se agitó dentro de mí. Antes de que pudiera dudar, me levanté y caminé hacia el grupo de chicas que rodeaban a Ren. Me acerqué al grupo de chicas y me aclaré la garganta, mi corazón se aceleró ligeramente por el nerviosismo que de repente se había apoderado de mí. Oye, ¿conoces a ese tipo?
Me referí cuidadosamente a Ren como ese tipo, sin querer revelar que tenía una conexión personal con él. ¿Ren? Respondió una chica con cabello rubio ondulado, su tono sugería que estaba bastante familiarizada con él. Mi confusión se profundizó. ¿Lo conocían desde hacía algún tiempo? ¿Por qué parecían tan cómodos con él cuando recién se conocían? Sí, confirmé, sintiéndome un poco incómoda mientras las otras chicas intercambiaban miradas de complicidad entre ellas. La chica rubia sonrió, su expresión casi traviesa. Oh, sí, lo conocemos. Luché por entender. ¿Por qué actuaban así? ¿Cuál era su relación con Ren? ¿Y por qué de repente me sentí tan incómodo con eso? Incapaz de contener mi impulso, solté, me gustaría que todos se mantuvieran alejados de él. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera pensar, sorprendiéndome incluso a mí mismo. La chica de cabello oscuro que había estado sentada al lado de Ren levantó una ceja, la incertidumbre era evidente en su rostro. ¿Por qué? Preguntó, despertada su curiosidad. Sentí una mezcla de sorpresa e inquietud mientras continuaba hablando, mis palabras se volvieron más directas y duras. Él no es un buen tipo, solté, y mi propia declaración me tomó por sorpresa. Mayor, no estoy seguro de lo que quieres decir con eso, parecía un tipo realmente bueno, respondió Mia, la chica de cabello negro, con su placa indicando su nombre. Sus palabras me desconcertaron aún más. ¿Cómo conoció a Ren? Tratando de controlar mis emociones, continué, así es como parece por fuera, pero él no es una persona adecuada para pasar el rato. Lo conozco, es un canalla. Observé cómo cambiaban sus expresiones y sentí una sensación de satisfacción por su reacción. Mia intentó discutir, pero otra chica, con cabello castaño corto, tiró de la bata de Mia y habló vacilante, él fue degradado. ¿Degradado? Repetí, despertando mi curiosidad. ¿Qué significaba eso? Pero empezó a decir la chica rubia. Fue degradado por romper las reglas en su primer día, lo sabes, ¿verdad? Continuó la pequeña chica de cabello castaño. Así que creo que, el mayor tiene razón. ¿Degradado? Murmuré para mis adentros, la confusión nublaba mis pensamientos. ¿Ron Hilton? Fue degradado por beber alcohol en la escuela en su primer día. Se habló mucho durante el primer año, explicó la niña, sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Degradado de? Pregunté, mi voz traicionaba mi asombro. Clase, respondió ella simplemente. Mi mente se apresuró a comprender esta revelación. Ron Hilton, la persona que conocí hace años, degradado de la clase A. Parecía imposible. ¿Cómo pudo haber sido seleccionado para una clase tan estimada en primer lugar? ¿Y por qué estaba bebiendo? De todos modos, creo que deberías mantenerte alejada de él. No es una buena persona con quien pasar el rato, mentí, mi voz mezclada con una urgencia que no podía explicar. Dándome la vuelta sin mirar atrás, me alejé, con el corazón aún acelerado por el encuentro inesperado. Pero no mentí. No es una gran persona, es un canalla, un acosador, y, él simplemente es. No pude encontrar las palabras adecuadas, pero mis sentimientos eran genuinos. No los quiero cerca de él. Por supuesto, por su propio bien. Punto de vista de Ron Hilton. Punto de vista de Ron Hilton. Al día siguiente, cuando entré al salón de clases, mi atención se centró inmediatamente en Mia y su grupo. Con una sonrisa amistosa, caminé hacia ellos, listo para saludarlos, pero mis palabras se detuvieron al observar el cansancio grabado en sus rostros. Acercándose un poco más, la voz de Mia vaciló cuando comenzó, Ren. Había un atisbo de incertidumbre en su tono y la voz juguetona de Blas resonó en mi mente, va a confesar. Ren, comenzó Mia, sus palabras llevaban una tristeza contenida que hacía eco del sentimiento que se instalaba en mi pecho. Su mirada parpadeó, un fugaz atisbo de lucha interna. No podremos volver a estar contigo, confesó, con una nota de tristeza subyacente en su declaración. La declaración de Mia me dejó inseguro acerca de las implicaciones detrás de sus palabras. No podemos, comenzó, su voz temblaba ligeramente mientras yo miraba a las otras chicas. Sus ojos tenían hoy una cualidad diferente, una cualidad que conllevaba una tensión subyacente. Está bien, respondí, mi voz tenía una sensación de resignación. Mia hizo una pausa, su confusión era palpable. Está bien, repetí, mi tono tenía un toque de desapego. De todos modos, no nos conocemos desde hace mucho tiempo. Regresaré a mi asiento, dije, dándome la vuelta y volviendo sobre mis pasos de regreso a mi escritorio. Capítulo 164 Horario de clases. Capítulo 164 Horario de clases. Wow, eso fue algo inesperado,
comentó Blas mientras se sentaba en la superficie del escritorio. Sistema, muestra el panel de maldiciones, murmuré, y la pizarra transparente apareció frente a mí. No pensé que otros pudieran verlo como yo. Notificación del sistema, silenciada. El anfitrión ha sido atrapado por una maldición. Maldición, destino. Lanzador, naturaleza. Impacto actual, 1%. Cura, ninguna. Quizás esa sea la razón, suspiré, notando que el impacto de la maldición había aumentado un 0,9% en tan solo un día. ¿Crees que te están ignorando por la maldición? Preguntó Blas. Bueno, es la única razón que se me ocurre, respondí, ajustando mi postura mientras veía a la profesora de Bereux entrar al salón de clases con una pila de libros viscosos en sus manos. La charla cesó cuando la atención